Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro seminario sobre ilustración o ilustraciones. Esta tarde, decía, dedicado a Turgot, el último ilustrado, como nuestra invitada Paloma de la Nuez lo llamó en un libro, yo creo que decisivo para entender la figura de Turgot y también la ilustración francesa. Hoy entramos de lleno, creo yo, en la ilustración francesa, seguramente el núcleo rector de lo que conocemos como el pensamiento de la ilustración. Me alegra mucho que Paloma de la Nuez haya accedido a estar con nosotros. No la conocía personalmente hasta no hace mucho tiempo. Cuando coincidimos me invitó a participar en un futuro monográfico sobre un pensador que nos gusta mucho a los dos, Lord Acton, alguien a quien verdaderamente merece la pena estudiar y que seguramente conseguiremos que renueve su interés por medio de este monográfico. En cualquier caso, la figura de Acton es una figura de un ilustrado en cierto modo tardío, emparentado con Gibbon y muy atento a los avatares de lo que fue el pensamiento de la ilustración desde distintas claves. En muchos aspectos hemos hablado aquí de quienes están en los márgenes de las grandes corrientes centrales. Acton sería uno de ellos. No es el caso de Turgot, que estaba en el centro de todos los centros, digamos que en la sede de París, muy cerca del gobierno y, por tanto, atento a todos los que eran los planteamientos de la relación entre la filosofía y la política. Seguramente ese va a ser el nexo de discusión con Paloma de la Nuez después. Paloma de la Nuez es profesora en la Universidad Juan Carlos I. Su libro sobre Turgot os animo a conocerlo muy bien. Y creo que esta tarde vamos a entrar verdaderamente en discusión. Vamos a tener varias sesiones, al menos otras dos, sobre la ilustración francesa, que nos permitirá adoptar una buena perspectiva sobre los movimientos marginales, Escocia o Nápoles, que hemos visto hasta ese momento. Paloma, muchísimas gracias por haberte unido a nosotros y tienes ahora todo el tiempo para tu exposición. Adelante, por favor. Vale. Bueno, muchas gracias. Me oís y me veis, ¿no? Bien. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta y muy honrada de que Antonio me haya invitado, porque yo la Torre del Virrey la conocía y la seguía, pero no conocía a Antonio personalmente. Entonces, ahora con esta excusa de que vamos a trabajar sobre Lord Acton, que él sabéis que ha traducido, pues nos hemos conocido personalmente. De ahí ha venido la invitación al seminario. O sea, he estado presente en los otros seminarios que habéis hecho ya, espero estar en los siguientes mientras no tenga clase a las 7, por eso te preguntaba el horario, porque por ahora este cuatrimestre no tengo clase y puedo estar. Bueno, voy a intentar hablar, pues eso, 40 o 45 minutos como mucho, porque sé que más o menos por mi experiencia es lo que, salvo que seas Cicerón, la gente aguanta, pero os voy a contar un poquito primero por qué llegué a Turgot y quién era este autor, antes de contaros su pensamiento. Vale, porque Turgot tampoco creáis que es muy conocido en España. Es decir, sí, la gente conoce la idea de progreso de Turgot, pero casi la relacionan más con Condorcet que con Turgot muchas veces. Sí están publicados los discursos, pero tampoco hay muchísimo más. Yo cuando me puse a escribir el libro me di cuenta de que no había suscitado mucho interés este autor en España, ni había sido muy influyente sobre los ilustrados españoles, que eso también es interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué llegué a Turgot? Bueno, pues porque el editor de Unión Editorial, que es una editorial con la que he trabajado, estaba planteándose hacer un libro con textos sobre la tolerancia, en defensa de la tolerancia. Entonces, aparte de los famosos de Voltaire y de Locke, pues había descubierto unas cartas sobre la tolerancia de Turgot. Entonces me dijo, ¿por qué no lo miras y las traduces y hacemos algo así, ¿no? Interesante sobre la tolerancia? Y al traducir las cartas y al interesarme por el contexto y por el autor, pues descubrí que Turgot era bastante más interesante, ¿no?, de lo que parecía y que había hecho cosas muy importantes y muy influyentes en el poquísimo tiempo, ahora os lo cuento, que estuvo en el gobierno, porque estuvo con Luis XVI 1 año y medio nada más, pero quiso hacer una reforma de Francia de arriba abajo en tan poco tiempo. Total, que me puse a leer sobre él, sobre su vida, sobre su obra, y por eso acabé haciendo el libro. Curiosamente, hace unos años que ha resurgido el interés por Turgot, no solamente en España, sino también en Francia. En Francia han descubierto, además, hace poco, pues algunos inéditos en el Castillo de la Familia, y entonces los han digitalizado y están en la Biblioteca Nacional en París.
Se han hecho coloquios hace pocos años, se había previsto uno que con el COVID pues se ha aplazado también para dentro de nada, entonces se ve que hay pues un interés renovado por Turgot. Seguramente tiene mucho que ver también pues con el auge del liberalismo en general en los últimos años, ¿no? Del neoliberalismo. En Francia la tradición liberal pues tampoco tiene el peso que tiene en otros países, o el liberalismo francés, luego lo veremos con Turgot, es un poco diferente, ¿no? Al liberalismo anglosajón. Y quizá pues también en un deseo de redescubrir a un liberal francés, pues hay también franceses liberales que están sacando a la luz pues sus obras y discutiendo sobre su pensamiento, porque esto también lo diré al final, pero hay también una tendencia dentro de los autores liberales europeos a demostrar que el liberalismo no es solo o únicamente de origen anglosajón, sino que hay un liberalismo continental y que hay un liberalismo francés. Entonces, están intentando redescubrir o sacar a la luz, como digo, renovar estas figuras del liberalismo en Francia. Esa quizá es para explicar un poquito por qué me interesó el autor y por qué el autor está siendo ahora redescubierto o reeditado o traducido, objeto de coloquios, etc. Bien, en cuanto a la vida y las circunstancias de Turgot, para explicar un poquito quién era antes de explicar su obra y su pensamiento. Bueno, él era hijo de una familia aristocrática, pero de la aristocracia de la nobleza de toga, ¿no? Estos aristócratas franceses que habían sido funcionarios de la corona, servidores del rey de Francia durante generaciones. Como era el hijo varón pequeño de la familia, pues se le destina a la iglesia, porque esa era un poco, ¿no?, la costumbre, que al hijo más pequeño, pues uno al ejército, otro a la diplomacia o al gobierno, pues otro a la iglesia, y las mujeres, la única hermana que tuvo, a casarla bien. El caso es que él estudia para ser sacerdote, aunque no tiene, digamos, una fe profunda, pero bueno, estudia en la Sorbona, allí es donde lee estos discursos sobre el progreso humano, sobre lo que ha aportado el cristianismo al progreso humano y a la historia como progreso, que está ahí en los textos que os he subido, pues hay dos que están sacados de estos discursos, ¿no? Pero él sigue estudiando, tiene cierta fama porque es un estudiante inteligente, es muy honesto, además estudia mucho, le interesan un montón de temas, pero él no tiene fe. No tiene fe y llega un momento en el que se da cuenta de que no puede seguir con la carrera eclesiástica, se lo confiesa a su padre, porque él dice también muy honestamente, porque no creáis que esto era habitual, había muchos que no tenían fe y seguían con la carrera eclesiástica porque era una buena salida, ¿no? Pero él dice que no puede seguir estudiando para sacerdote si no tiene fe. Entonces lo deja y estudia y se prepara para ser magistrado, para hacer una carrera como magistrado, como funcionario de la corona. Estamos en la época de Luis XV, antes de la llegada al trono de Luis XVI. Bueno, pues hace una carrera, digamos así, como de funcionario y acaba siendo intendente. Intendente era un puesto importante en la Francia de la época, una especie de gobernador, para que nos entendamos, de una provincia, y él está 13 años en el Lemosín, como decimos nosotros, ¿no?, que es una de las zonas más atrasadas y más pobres de Francia. Entonces, esto lo digo porque el contacto con la pobreza y con la miseria de los campesinos, y eso que estamos en Francia, que es un país de los más desarrollados de la época y en el siglo XVIII, pero sigue habiendo hambrunas y sigue habiendo mucha miseria y mucha pobreza en algunos lugares de Francia. Y él llega allí como intendente y se encuentra con ese panorama, y entonces empieza, muy típico de él, a pergeñar qué reformas, qué cosas dentro de las posibilidades que había se pueden hacer para mejorar las condiciones de vida en el Limosín. Todo el mundo dice, todos los autores que he leído, que son muchísimos, que él era, como os digo, muy honesto, muy bien intencionado, con muchas ganas de ayudar y sacar a la gente de la pobreza, con las ideas muy claras de lo que hay que hacer, de las reformas necesarias, etcétera, pero bueno, se encuentra, luego lo veremos, con un montón de obstáculos, porque la Francia del antiguo régimen pues no favorece precisamente tomar una serie de medidas que además en la mayoría de los casos van en contra de los privilegiados, ¿no? Bueno, tiene fama como intendente, de honesto, de trabajador, de ilustrado, reformista, y por eso cuando llega al trono Luis XVI, como quieren dar una imagen de que llega a la corona un rey joven, nuevo,
pues para dar una imagen también de modernidad, de ilustración, proponen al rey que nombre a Turgot ministro. Entonces le nombran ministro de la Marina, que está un mes, y al cabo del mes le hacen controlador general del reino, que es una especie de ministro de Economía, ministro de Hacienda, para que os hagáis una idea. Bueno, entonces cuando llega allí sí que ya se ve clarísimamente que quiere hacer grandes reformas, que tiene unos proyectos de reformas de gran calado para cambiar Francia de arriba a abajo, reformas que según dicen algunos, luego lo veremos, quizá hubiesen evitado la revolución, quizás una exageración, pero bueno, el caso es que sí que tenía claro las reformas que había que hacer, pero al año y medio le despiden y se tiene que ir. ¿Por qué? Luego lo contaré, pues porque todas las reformas, como os he dicho antes, iban en contra de los intereses de los privilegiados, de la corte, de la iglesia, de los financieros, de los gremios, de los aristócratas, en fin, que al final, prácticamente, como él también le dijo en una carta famosa al doctor Price, le dijo, toda la liga por los abusos, los llamaba, estaban en contra de mí. Como además era una persona, por lo que él mismo dice también, yo he leído sus cartas, que es una manera de conocer bien a los autores, ¿no? Que no tenía el carácter para ser un ministro cortesano, que él no se sabía desenvolver en la corte de Luis XVI y de María Antonieta, se hizo muchos enemigos, parece que una persona también solitaria, tímido, serio, muy convencido de lo que había que hacer y de que tenía razón, y eso pues no favorecía tampoco que se llevara bien con los otros ministros o que consiguiera apoyos en la corte. Total, que además, y esto ya es para que veáis el final, al final él se opuso a que Francia ayudara a los colonos ingleses en América, no quiso porque veía que Francia estaba endeudada, que no tenía recursos, que iba a ser un desastre, que la Marina y el ejército francés no estaban en condiciones de ir a esa guerra. Se opuso y, claro, era una opinión minoritaria. Al revés, los ministros de Luis XVI lo que querían era que Francia ayudara a los colonos americanos a librarse de Inglaterra. Como sabéis, esa es una de las causas de la revolución, porque eso fue, además, un paso más hacia la deuda y hacia el déficit crónico, la necesidad de dinero que tenía siempre la corona francesa. No le hicieron caso, su propuesta era muy impopular. El rey, que era Luis XVI, joven, inexperto, bien intencionado, eso también se dice siempre, pero viendo que Turgot no tenía apoyos en la corte, lo abandona. Y entonces él pues tiene que dimitir, se va, triste, por dos cosas. Una, porque el rey nunca le dio ninguna explicación ni le contestó a ninguna carta que él le envió, no habló con él. Y dos, porque, como él dice, todos los sueños que tenía de reformar Francia quedaron en nada. Entonces, al final, muere antes de que estalle la revolución, pero al final de su vida, pues como era un ilustrado típico, pues estudia, traduce, hace poesías, recibe a gente importante, le viene a ver Franklin, tiene relaciones con políticos y intelectuales muy célebres de la época, pero ya no quiere saber nada del gobierno ni de la administración, ni vuelve a escribir de eso, ni se mete en ninguna historia ya, ni polémica con nadie que tenga que ver con el gobierno y la administración. Bueno, y al final muere, soltero, porque no se había casado y no tenía hijos, rodeado de dos íntimas amigas suyas, y esto lo digo porque luego hablaremos de la interpretación de Jonathan Israel sobre Turgot, que yo no comparto, a pesar de que él evidentemente sabe mucho más de la ilustración que nadie, pero parece que no recibió los santos sacramentos y que no fue una persona religiosa, sobre todo después de haber confesado que había perdido la fe. Y yo, por las cartas que he leído, que son cartas personales, ¿no? donde uno se expresa realmente como es y con libertad, y he leído un montón de cartas, nunca hay una referencia a Dios o a la religión, en un sentido, quiero decir, una referencia de alguien creyente, de una persona con creencias religiosas, no. La verdad es que yo no las he encontrado, ¿vale? Entonces, por eso también hay cierta polémica sobre si fue una persona religiosa o no, si recibió o no los santos sacramentos. Por ejemplo, a la Iglesia no le gustaba nada, porque Turgot se había metido con la Iglesia, con la educación que daba la Iglesia, porque decía que la Iglesia educaba en prejuicios y en el fanatismo, que la Iglesia era intolerante. Había propuesto, luego os lo contaré, una reforma de la educación para que la educación fuera laica y a cargo del Estado. Entonces, claro, a la Iglesia eso no le gustaba nada. Luego, además, había defendido la tolerancia religiosa.
En fin, que la Iglesia no lo veía tampoco con buenos ojos. De hecho, lo cuento como anécdota, cuando Luis XVI lo nombró ministro, algunos cortesanos le avisaron al rey: ojo con Turgot, que no va a misa. O sea, eso ya era para que tuviera en cuenta el rey a qué personaje metía en el gobierno. En fin, bueno, esto para que tengáis unas pinceladas de su vida y del contexto de Turgot. Pero bueno, vamos a su pensamiento. Vamos a la idea de progreso, porque es la idea fundamental de Turgot y porque es la idea con la que todo el mundo lo asocia, ¿vale? A ver, Turgot aporta la idea de que la historia tiene un sentido y de que la historia va en una dirección y que la historia no es azar y casualidad, sino que hay tendencias en la historia, ¿no? Que hay causas y que hay efectos, que de unas cosas salen otras, ¿vale? Es una especie de filosofía de la historia que algunos dicen pues que tiene antecedentes en Bossuet, por ejemplo, ¿no? Aunque su historia era religiosa. Lo que pasa que en Turgot, pues esta tendencia de la historia, ese sentido, esa meta, esas causas, esos efectos, se resumen en el progreso. O sea, la historia de la humanidad adquiere sentido porque al final siempre hay progreso, ¿vale? Es una visión optimista y además, a pesar de lo que ahora os diré, sí se ve que Turgot cree firmemente que avanzamos hacia un mundo mejor. En todos los sentidos, progresamos en el conocimiento y en la ciencia, progresamos en la moral, progresamos en la política, progresamos en economía, o sea, es un progreso, digamos, que abarca muchas dimensiones, ¿vale? Ahora bien, que ese progreso exista como tendencia dentro de la historia, y eso lo quiero dejar claro porque a veces las interpretaciones de Turgot en este sentido no son, creo, adecuadas, no quiere decir que haya leyes, esto no son leyes que se cumplen a rajatabla, no quiere decir que no haya retrocesos, no quiere decir que no haya obstáculos, es decir, al final él cree que sí, que al final vence el bien sobre el mal, pero puede haber épocas de mucho retroceso o puede haber muchos obstáculos que impiden el progreso. O sea, esto no es una ley ni es una causa monolítica que se cumpla siempre. Hay circunstancias que favorecen el progreso y hay otras circunstancias que favorecen todo lo contrario. Vale, eso por dejarlo claro, porque a veces se da una interpretación como que el progreso es inevitable, como que la historia avanza así en una línea directa hacia el progreso y no es así. Además, y esta es una cosa también muy interesante de la idea de progreso en Turgot, que también me gustaría destacar, es que él ve la historia como estar en continuo movimiento. Él tiene una visión de la historia muy dinámica, o sea, hay muchos cambios, hay muchas mezclas, hay muchos acontecimientos, hay cosas que pasan y no sabemos muy bien por qué, hay consecuencias inintencionadas, ¿no? Que es una idea muy importante de las acciones humanas. Entonces, hay que asumir que no es una historia así que a veces pensamos tipo hegeliano, ¿no? Sino que es mucho más dinámica, mucho más abierta y con muchas más dimensiones y con muchas más actores y circunstancias. Lo que pasa que sí que al final todo ese caos, por decirlo de alguna manera, se puede unificar o se puede clarificar porque hay una tendencia hacia el progreso. Bueno, de hecho, yo creo que luego ya se hizo más pesimista después de pasar por Versalles y de ver lo que aquello era, pero sobre todo los discursos sobre el progreso humano que os he puesto ahí, que son cuando él es joven, cuando está todavía estudiando como seminarista, sí se ve una confianza en que al final pues triunfa el bien sobre el mal, la felicidad sobre la tristeza, que Francia está entre los países más avanzados de la Tierra, que Francia representa lo mejor de la civilización humana, o sea, también hay ese optimismo de fondo, ¿vale? Bien, bueno, como veo que ya no me va a dar tiempo a decir todo lo que quiera, voy a empezar ya a resumir. Bueno, eso por quedarnos con lo fundamental de la idea de progreso. Ahora, ese progreso hacia el que se mueve la historia necesita, para que se produzca, que se den ciertas condiciones. Y aquí hay un tema también muy interesante en Turgot, que es el tema económico. Es decir, para que haya progreso se tienen que dar las condiciones económicas adecuadas para que exista el progreso, ¿vale? Y esto, fijaos que es una idea que incluso algunos han relacionado con el marxismo, en el sentido de lo importante que son las condiciones económicas para que se produzca un cambio, ¿vale? Y esto es así, la verdad es que Turgot tiene un aspecto muy materialista
Y Antonio, llevan dos cosas para que luego si quieres lo discutamos, porque han salido ya dos cosas que Jonathan Israel duda en Turgot, que es que no es una persona religiosa y que es materialista, a pesar de lo que ya sabes que él dice luego, ¿no?, sobre la ilustración moderada, porque efectivamente, o sea, las condiciones económicas explican en gran parte el cambio y el progreso. Por ejemplo, él sabéis que defiende la teoría de los 3 estadios, que es una teoría que el otro día hablaba aquí también, ¿no?, de la ilustración escocesa. Hay un debate de dónde sale la teoría de los 3 estadios. Algunos dicen que es Montesquieu, que de ahí pasa a la ilustración escocesa, que si la ilustración escocesa luego se lo copia o no a Turgot o Turgot a Adam Smith. Bueno, pues son esas discusiones académicas de quién inventa primero la teoría de los 3 estadios. A ver, ya creo que lo dije el otro día, las relaciones entre la ilustración escocesa y la francesa pues eran bastante fluidas. Se conocían, se escribían, se traducían. Hay muchas cartas de por ejemplo, Turgot a Hume. Dicen que Adam Smith y Turgot se cartearon, aunque las cartas nunca se han encontrado, esa es la verdad, pero también es cierto que Adam Smith dejó dicho que después de muerto querían que quemaran todos sus manuscritos. A lo mejor había esas cartas y se quemaron. Sí se conocieron. Adam Smith conoció a Turgot en París. Tened en cuenta que esto no os lo he dicho antes porque no me da tiempo, pero Turgot iba a los salones de todas las señoras estas salonier, ¿no?, de la época. Conoció a todos los ilustrados importantes del momento, a Hume, que también estuvo en Inglaterra, Adam Smith, acabo de decir. Es decir, que sí que había esa relación intelectual y personal entre Escocia y Francia, y quizá de ahí pues venga esa común idea de la teoría de los 3 estadios. El caso es que para Turgot, que eso es a lo que iba, los 3 estadios son estadios por los que va pasando la humanidad, ¿vale? Es como dice la historia, y también creo que está en ese texto que os he subido, la historia es un poco pues la narración de los pasos por los que va pasando el ser humano. Como dice, como pasamos de la infancia a la juventud a la madurez, pues igual ocurre en la historia. Entonces tenemos pueblos que él llama salvajes, bárbaros y civilizados. Pero, ¿qué es lo importante? Que es lo que quería deciros antes. ¿Qué es lo que distingue a los pueblos salvajes, bárbaros de los civilizados? Marx diría el modo de producción, pero Turgot diría las condiciones económicas de su existencia. Los salvajes son nómadas. Él está pensando en los indios de América, ¿vale? Que casi todas las cosas que sabía de los indios de América pues vienen de relatos de viajes, de lo que contaban los jesuitas que estaban allí, y esas son las noticias que llegaban a Europa, básicamente, ¿no? Entonces son nómadas, no se instalan en ningún lugar, no cultivan la tierra, y eso es lo que hace, ese modo de subsistencia, digamos, ¿no?, esas condiciones económicas es lo que hace que tengan, fijaos, y esta es la parte entre comillas más materialista o marxista, que tengan el gobierno que tengan, o la lengua, incluso el lenguaje dice que tengan, o la religión o la cultura que tengan. O sea, lo material, ¿no?, condiciona lo digamos, espiritual, o la infraestructura, la superestructura, que decía el marxismo. Pues eso sí que está en Turgot claramente. Y luego, los bárbaros. Los bárbaros, para que os hagáis una idea, pues son los turcos. Todos los bárbaros ya son pueblos de pastores, normalmente, que bueno, pues ya no son nómadas, que ya tienen pues cierta propiedad, que ya van desarrollando un tipo de comercio y una serie también de valores y de costumbres y de religión y de forma de vida. O sea, que lo material volvemos a ver que determina o condiciona mucho lo demás. Y el último estadio, que es el estadio de los agricultores, pues sería el estadio en el que ya existe la propiedad privada, donde ya hay sedentarismo, donde ya hay un comercio a más escala, donde ya hay ocio, porque hay excedentes, y entonces ya puede haber tiempo pues, para dedicarse a la filosofía, la literatura, va cambiando la lengua. Es decir, veis que todo lo material va condicionando todo lo demás. ¿Cuál sería el último estadio al que ve Turgot que vamos, ¿no?, que va a la sociedad de su tiempo? Pues sería la sociedad que ellos llamaban comercial. Entonces, la sociedad comercial, que aquí Turgot también se le considera un precursor del liberalismo económico, porque él ve, y la verdad es que esto es muy clarividente, porque él ve que la sociedad del futuro, y eso que está en Francia, que todavía estamos en el antiguo régimen, que todavía ahí no hay revolución industrial, hay algún atisbo de cambio, pero no hay nada parecido a eso, y ya prevé que la sociedad del futuro va a ser una sociedad de 2 clases, dice 2 clases de hombres. Los empresarios, dice, los empresarios y los trabajadores. No me digáis que no es una idea, ¿no?, moderna y clarividente. O sea, que él vislumbra que en el futuro lo que va a haber son esas 2 clases.
sociales, ¿no? El empresario y los trabajadores, ¿vale? O sea, él piensa que ese es el progreso que nos espera. Y esa sociedad comercial a la que vamos es la sociedad realmente civilizada. Esa sociedad, luego lo veremos, es donde se supone que hay un gobierno que funciona, unas instituciones políticas que funcionan, una administración, luego veremos que es muy importante en él, eficaz, unas leyes adecuadas, una moneda, es decir, unas condiciones económicas que proveen de unas condiciones políticas, institucionales, legales, culturales, morales, incluso, mejores que las sociedades anteriores. O sea, vamos siempre hacia adelante, ¿vale? Pero la verdadera civilización, que sería como la meta final, es la civilización de la sociedad comercial, ¿vale? Entonces, insisto en esto de la parte económica, ¿no?, que tiene el progreso en la teoría de Turgot, porque es la base de todo lo demás. Él era muy sensualista en su visión de la naturaleza humana y del conocimiento humano. Él era seguidor de Locke. También sabéis que Locke era uno de los autores predilectos de los ilustrados franceses. Acordaos de Voltaire, que había traducido a Locke, y gustaba mucho. Y Turgot sigue muchísimo también a Locke. Toda la teoría del conocimiento de Locke la asume perfectísimamente y es puro sensualismo y empirismo, ¿no?, que casa muy bien con su materialismo, con lo que os acabo de explicar, ¿vale? Entonces, su teoría del progreso necesita de esas condiciones económicas. A medida que vayan mejorando y progresando las condiciones económicas, irán progresando también, por ejemplo, los hombres en cuestiones morales. Ahora voy a eso. Él dice, os pongo un ejemplo para que lo veáis muy claro. Dice, en una carta escribe, claro, cuando se le muere, dice, una vaca a un campesino pobre del Lemosín, dice, llora mucho más que si se muere su mujer o su hijo. Porque para un pobre, tener una vaca es lo máximo a lo que puede aspirar. Y entonces dice, la pobreza degrada moralmente. O sea, él lo cuenta como ejemplo de cómo te puede degradar moralmente la pobreza. Entonces, si tú quieres que no haya degradación moral, si tú también quieres que progreses, que la humanidad progrese en términos morales, tienes que proveer de esas condiciones económicas, ¿vale? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la moral, pues él está convencido de que cuando mejore las condiciones económicas, la gente tendrá unos principios morales o tendrá unos valores mucho más acordes, ¿no?, con la civilización y con el progreso y con un estadio superior. Pero no se puede separar el progreso moral del progreso económico, ¿vale? Y esto es interesante, luego hablaremos de la religión, porque claro, algunos autores, podemos dejar para el debate, intérpretes consideran que a lo mejor cuando llegues a un grado determinado de civilización no necesites de la religión, que ya hayas llegado a un progreso moral que no te exija o que no te haga falta tener una religión, que cuanto más progreso económico, más progreso moral, más conocimientos, que eso también ahora lo diré, científicos, técnicos tengas, menos necesidad tienes de la religión. O sea, el progreso podría llevar a justificar que ya no necesitáramos de la religión. Bueno, pues eso a veces está implícito en Turgot, porque cuando él, por ejemplo, hace una defensa de la tolerancia, de la que luego también hablaremos, una de las cosas que dice así, lo dice clarísimamente, que suena un poco cínico, pero lo dice así, dice, bueno, la religión es necesaria para el pueblo, porque esa es una idea muy ilustrada también, ¿no?, muy de las élites ilustradas. El pueblo ignorante que no sabe leer y escribir, pues bueno, tiene que tener una religión, pero da la sensación de que si ya eres un ilustrado racional, que estudia, pues que no necesitas de la religión, que la religión no sería necesaria en un estadio superior de la civilización, ¿vale? Pero mientras no llegamos a ese estadio y mientras hay gente que no tiene ese nivel de ilustración, pues la religión es necesaria. Pero fijaos una cosa que dice también en las cartas, que es necesaria no porque sea verdadera, sino porque es útil. A mí cuando traduje las cartas me llamó eso mucho la atención, porque es que es una frase totalmente utilitarista, ¿no? Que bueno, da igual que sea o no verdadera, lo que importa es que a la gente la tenga tranquila o que por lo menos difunda ciertas ideas religiosas entre la población. Vale, pero bueno, la idea es esa, que a medida que progresa una sociedad desde el punto de vista económico, también progresa desde el punto de vista
moral. Por supuesto, también progresa desde el punto de vista del avance del conocimiento. Otra de las cosas que tiene Turgot muy claras en su idea de progreso es que la humanidad va progresando porque cada vez aprende, conoce y sabe más, y todo ese conocimiento está acumulado. Eso no se pierde. Incluso aunque haya retrocesos o haya épocas en las que no parezca que hay progreso, o incluso cuando haya muchos obstáculos o haya temporadas o tiempos enteros sin progreso, no se pierde. Él piensa que no se pierde, que se acumula el conocimiento, los descubrimientos, los avances técnicos, científicos, etc. Y eso para él también es muy importante. Él es optimista en ese sentido también. O sea, el progreso es moral, es económico, pero también es científico, también es técnico, también es progreso del conocimiento. Pero para que haya progreso del conocimiento se requiere libertad. Y aquí tenemos, porque Turgot tiene muchas cosas de buen liberal, otras ya veremos quizá no tantas, pero tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber libertad de pensamiento, tiene que haber libertad de conciencia, porque si no se puede pensar, no se puede razonar, no se puede estudiar, no se puede leer, no se puede defender tus ideas, pues evidentemente el progreso se para. De hecho, él considera que hay zonas del mundo, por ejemplo, pone el caso de China o de otra vez Turquía, porque el tema también de la religión musulmana, pues también para muchos ilustrados era polémico, o sea, hasta qué punto la religión de Mahoma puede ser compatible o no con el progreso. Turgot piensa más bien que no. Y en el caso de China dice claramente, ¿por qué China, que descubrió tantas cosas y que en sus orígenes era una civilización tan desarrollada, etcétera, se ha estancado, según él? Pues porque se han estancado los conocimientos, porque no hay libertad, porque dice se ha intentado regularlos y fijarlos. Y lo que hay que hacer, y esta es una idea también muy moderna, lo que hay que hacer es libertad, abrir los conocimientos, no intentar regularlo, concentrarlo, que solamente dice una élite, una pequeña minoría disfrute de ellos o los conozca, sino que sea algo como muy abierto, muy liberal, diríamos hoy, que esa es la garantía de que seguirá habiendo progreso y progreso en el conocimiento. Y otra de las cosas que dice también, dice, bueno, es que el mundo está cambiando constantemente, volvemos a esa idea del dinamismo en la historia y hay que estar adaptándose continuamente y los conocimientos tienen que estar renovándose también continuamente y para eso necesitas libertad. Entonces, también insisto en eso porque es también una idea muy liberal, ¿no? Del avance del conocimiento porque hay libertad. La libertad lleva al conocimiento, pero necesitas que ese conocimiento siga estando en discusión. Él dice que el conocimiento, que esto me recuerda también a alguna tesis de Popper, es ir eliminando errores, ¿no? Es ir quitando lo que falla, lo que no sirve, pero siempre en un ambiente de libertad. Por eso la tolerancia, por eso pide la separación Iglesia-Estado, por eso pide la libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Fijaos que eso también le lleva a lo que os he dicho antes, para que haya progreso y de este estilo, progreso en el conocimiento, etcétera, necesitas educación. Hemos visto antes, ¿no?, que el pobre no tiene conciencia moral porque su pobreza se lo impide, que el ignorante pues tiene que tener una religión porque el pobre ignorante pues no es capaz, ¿no?, de adquirir por sí mismo valores o principios morales. Entonces hay una alternativa que es educar. La educación te quita de los prejuicios, del fanatismo, evidentemente de la ignorancia, y con la educación también puedes promover el progreso. Lo interesante de Turgot y lo llamativo es que esa educación quiere que la dé el Estado. Por eso fijaros la cosa que os decía antes, ¿no?, el liberalismo de Turgot, quiere que la educación la dé el Estado y que sea una educación laica, una educación, digamos, pública y laica. No quiere que la educación la tenga la Iglesia, porque la experiencia que él tiene es que la Iglesia pues, difunde ideas desde su punto de vista intolerantes, prejuicios, no enseña, dice, la ciencia, no enseña los adelantos técnicos y científicos de los últimos años o del siglo pasado, sino que sigue enseñando de una manera que para él no favorece el progreso. Entonces, la educación tiene que pasar a manos del Estado. Y entonces él hasta plantea, porque él hace muchos planes, luego no se llevaron casi ninguno a la práctica, escribe mucho y no lo termina también, tiene un montón de planes, de obras que se quedan sin terminar, pero uno de los planes era crear una especie de consejo de educación, donde estaba además su amigo Malher y él, claro, y que definirían lo que tenían que estudiar los franceses. Y una de las cosas también curiosas es que en esa educación
había, aparte de los conocimientos y desde luego los últimos conocimientos en ciencia, etcétera, tenías que educar en la virtud cívica, en la virtud política. Y esto lo digo porque también creo que salió el otro día cuando hablábamos de los escoceses, ¿no? El problema de cómo compatibilizar una sociedad comercial con la virtud cívica o con la virtud política entendida en el sentido antiguo, ¿no? de la Roma republicana y demás. Bueno, fijaos que todos estos ilustrados, todos estos autores, como sabéis, leían, conocían, estudiaban, bueno, y además es que los jesuitas, que es donde estudió Turgot, es lo que les daban todos los días, ¿no? A leer historia antigua, sobre todo historia de Roma. Entonces, claro, sus referentes pues son muchas veces la antigüedad y la República Romana. Entonces, esa idea de virtud pública, en el sentido de un ciudadano que pone el interés común por encima del interés personal o particular, ¿no? Que está dispuesto a sacrificarse por la patria, que está dispuesto a luchar como soldado por la República o por el Estado, que además es austero, frugal, ¿no? Esa idea un poco así, quizá idealizada que se tenía de la ciudadanía romana en la República, pues eso lo asume Turgot perfectamente. Entonces, fijaos qué curioso que, por un lado, ¿no? Es partidario de la sociedad comercial, la sociedad, en última instancia, luego lo veremos, basada en la libertad económica, la propiedad privada, el liberalismo económico puro y duro, pero a la vez una educación pública desde el Estado que además te tiene que enseñar a ser un buen ciudadano. Entonces, eso es tan curioso que está en uno de los textos que os he escogido, en la memoria de las municipalidades, que es un proyecto que le presenta al rey, a Luis XVI, durante el poco tiempo que estuvo en el ministerio, y ya le cuenta todo lo que va a hacer, cómo va a ser la educación de los ciudadanos del futuro, y pinta un panorama utópico. Dice, bueno, al final, gracias a esa educación, dice, tendremos ciudadanos racionales, animados por el espíritu público, patriotas, es decir, con todas estas virtudes, ¿no? Que se supone que tenían los romanos en la antigüedad, en la época, como digo, de la República. Por lo tanto, no es incompatible la sociedad comercial con las virtudes públicas si hay una educación pública, precisamente, que te enseña esas virtudes. ¿Vale? Entonces aquí insisto en esto porque él no ve una incompatibilidad entre la sociedad comercial de tipo liberal capitalista y las virtudes de un ciudadano patriota, con espíritu público, animado por el bien común. ¿Vale? Bueno, pues eso también lo tendría que hacer el Estado para ayudar al progreso político, moral de la sociedad. También el progreso supone progreso político, claro. O sea, es progreso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista... Ay, se me ha ido de la cabeza. Bueno, desde el punto de vista de la religión, de la ciencia, del conocimiento, etc. Y también desde el punto de vista político. ¿Cómo es el progreso político? Bueno, las sociedades avanzadas, las sociedades civilizadas, las sociedades comerciales también se caracterizan por tener un buen gobierno, ¿vale? Y ahí es donde entran las ideas políticas de Turgot, que no me da tiempo, pero bueno, también voy a resumir. Bueno, las ideas políticas de Turgot sobre sus ideas en cuestiones relacionadas con el gobierno, con el Estado, hay diversas interpretaciones. Yo la primera interpretación que descubrí, que es la más común, es que es un reformista moderado, pues un poco la línea de Jonathan Israel, bueno, pues que por supuesto no pone en duda ni el antiguo régimen, ni la sociedad estamental, ni por supuesto el poder de la corona, ni nada por el estilo. O sea, la visión más moderada, ¿vale? Cuando estudias a Turgot dices, hombre, pues aquí hay algunas cosas que no son moderadas, más bien suenan un poquito radicales, algunas por lo menos, ¿no? Y entonces resulta que descubrí a Tocqueville relacionado con Turgot, porque yo no sabía que Tocqueville había escrito sobre Turgot en unas notas al final del antiguo régimen y la revolución. Y entonces Tocqueville, también lo tenéis ahí en el texto al final, da una visión de Turgot totalmente diferente a la ortodoxa, que es una persona cuyas reformas tenían un calado radical que ni él mismo a lo mejor era consciente. Y como dice Tocqueville, si hubiese hecho estas reformas hubiera cambiado el país de arriba a abajo. Pero no lo dice como un elogio, lo dice como una crítica. ¿Vale? ¿Por qué? Pues vamos a ver, él evidentemente era leal a la corona y él lo dice porque es ministro de la corona. Y además os he dicho, es una persona honesta, su familia había sido durante mucho tiempo... Muchos de los miembros de la familia y sus antepasados habían servido lealmente al rey,
Su padre había sido alcalde de París, una especie de alcalde, diríamos hoy, y desde luego no iba a hacer nada que fuera en contra de la corona, del rey. Además se había puesto en sus manos una carta muy emotiva al principio, cuando el rey le nombra ministro, pues él escribe una carta diciéndole que bueno, estoy a su servicio y lo que usted necesite, y yo voy a hacer lo posible por la corona, por Francia, etc. Pero eso no quiere decir que tuviera unas ideas que podrían, si se llevaran a la práctica, pues como dice Tocqueville, provocar algún efecto más radical. O incluso en una carta que escribe al doctor Price, que es un político inglés también radical y defensor de la independencia de las colonias en América, él mismo lo dice, yo en esta carta, dice, quizá me muestro demasiado amigo de la libertad. Pero también le dice, en esta carta estoy diciendo yo sinceramente, porque ya no soy ministro, lo que pienso. Y en esa carta las ideas que defiende, pues defiende incluso ideas parecidas a las de Rousseau, ¿no? Y otras tantas que no son las de una persona moderada en política. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que él llega ministro de Francia, se da cuenta de que Francia está en una crisis brutal, él lo ve, dice, bueno, ¿cómo está la opinión pública? ¿Qué mal están las finanzas? Estamos prácticamente en bancarrota, con una deuda brutal, el Estado es muy ineficaz, hace muy mal las cosas o no las hace, la política fiscal es un desastre, hay un montón de impuestos, pero varían muchísimo de un sitio a otro, es un caos, nadie sabe muy bien esto cómo funciona, unas reformas se imponen sobre las anteriores, pero las otras, las que hay antes, no se eliminan, siguen ahí, hay un montón de jurisdicciones, con lo cual, pues él, que además ha sido intendente de 13 años y sabe lo que hay, dice, esto así no puede seguir. Y además incluso es profético, porque en una de esas cartas le acaba diciendo al rey, como no se tomen medidas, esto acaba en una revolución, e incluso le dice, más o menos, no es literal, tenga usted cuidado, su majestad, porque acuérdese que le pasó a Carlos I de Inglaterra, que le cortaron la cabeza, o sea que esa sí que es una carta bastante profética. Entonces lo que él viene a decir es, o se hacen las reformas o esto acaba en una revolución, que es efectivamente lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que él quería? ¿Cuáles son sus ideas políticas? Pues seguramente una monarquía constitucional, ahora os diré por qué, una monarquía limitada, una administración racional, como os he dicho muchas veces, eficaz, unos funcionarios animados por el espíritu público de servir al público, unos impuestos racionales, una política fiscal pues también racional, ¿no? Una serie de medidas económicas, políticas, pues educativas, como os he dicho antes, que cambiaran la situación en la que se encontraba Francia. Pero claro, tomar todas esas medidas, hacer todas estas reformas de gran calado, como os he dicho al principio, era tocar los privilegios. Y es que el antiguo régimen es un sistema basado en el privilegio, entonces era tocar prácticamente a todo el mundo, porque es un sistema que se basa en eso, en el privilegio, en la desigualdad de los estamentos y de los individuos ante la ley. Y claro, todo lo que quería hacer Turgot se va a enfrentar con esa barrera. ¿Por qué digo que quería una monarquía constitucional? Seguramente, aunque a lo mejor, como él mismo dice también en alguna carta, yo no digo abiertamente lo que me gustaría porque estoy al servicio de la corona, pero a lo mejor en otro momento pues sí hubiese dicho por estas circunstancias que quería. Sabemos que quería una monarquía limitada porque en esa memoria para las municipalidades, que es un texto que redacta con su amigo Dupont de Nemours, que es un fisiócrata, gran amigo suyo, aunque él no era fisiócrata, pues le escriben al rey que debería dejarse ya una cierta participación de los ciudadanos franceses en los asuntos administrativos y en alguno político, por ejemplo, en los temas fiscales, sobre todo a nivel de la administración local o regional. O sea, que ya iría a favor de una participación ciudadana solo de propietarios, esto no es una democracia ni nada por el estilo, pero bueno, ya en pleno antiguo régimen, una monarquía absoluta, dejar paso a unas asambleas donde estuvieran representados por lo menos los propietarios, los ciudadanos propietarios, y que ya tuvieran algo de lo que ocuparse y algo que decir, pues eso, en política fiscal o en política a nivel local o regional. Pero bueno, él diseña una serie de asambleas desde locales, regionales, hasta llegar a una asamblea nacional, que vale, sería consultiva y solo serían propietarios, pero bueno, ya tenemos ahí cierta participación del pueblo. Hemos dicho que quería separación Iglesia-Estado, con lo cual también pues ahí ¿no? hay una limitación al poder absoluto porque se supone que la Iglesia y el Estado tienen que estar separados. ¿Vale?
además, él trata, como digo, de luchar contra los intereses privados, contra todos los grupos, que ahora ya diríamos grupos de interés, de grupos privilegiados. Él se queja mucho al rey de que en Francia dice no hay constitución. Dice, en Francia no hay espíritu público. Dice, aquí cada uno va a lo suyo, cada grupo, cada estamento, cada individuo busca su propio interés. Llega a decir que algunas provincias están entre ellas casi como en una guerra civil, fijaos. Y entonces, claro, hay que acabar con todo eso. Tienes que tener una administración que valga para todo el Estado, una administración nacional. No como en su momento, que digo, hay un montón de jurisdicciones, de tribunales, de cortes, de todo tipo de cargos públicos. Hay que acabar con eso, con ese caos, con esa variedad, con esa superposición a veces de unos funcionarios sobre otros, de unas funciones sobre otras. Hay que crear una administración nacional, racional, igual para toda Francia, con funcionarios con espíritu público. Porque una de las cosas que pasaba en Francia y de las que él se lamentaba es que, sabéis que muchos cargos públicos, por ejemplo el cargo de juez o de miembro de un tribunal, se compraban, como la monarquía siempre estaba con problemas financieros, siempre, porque es que te lees la historia de la Edad Moderna en Francia, que continuamente necesitando dinero, pues claro, la corona vendía los empleos públicos para sacar dinero, pero claro, llega un momento que es que lo vende todo. Lo vende todo. Y no solamente vende los cargos, sino que tú compras un cargo y luego lo pueden heredar tus hijos, a cambio de que pagaras una cantidad a la corona. Con lo cual, claro, la corona los vendía y los hacía hereditarios porque sacaba dinero. Pero claro, la persona que compraba el cargo, pues lo consideraba un negocio y una cosa suya. Y muchas veces compraban los cargos porque además comprar un cargo venía, con la compra del cargo venía unido un privilegio o una excepción fiscal. O yo qué sé, que te nombraban noble. Entonces muchos burgueses, mucha gente del tercer estado ya enriquecida, compraba estos cargos públicos de todo tipo, ya os digo, de todo tipo que os podáis imaginar, porque podía producirles pues una exención fiscal o ciertos privilegios o les podían noblecer y luego además lo pasabas a tus hijos. Pero claro, os podéis imaginar que ahí no había espíritu público ninguno. Y muchas veces no había ninguna formación, que es otra de las cosas que se queja Turgot. Tú compras un cargo, pero que a lo mejor no tienes ni idea de cómo desempeñar ese cargo. A veces lo vendían a gente joven, a chiquitos jóvenes sin ninguna preparación, que los compraban a cargo de todas esas cosas. ¿Cómo vas a tener así espíritu público? ¿Cómo vas a tener así un funcionario volcado en el interés del bien común, ¿no? Imposible. Entonces él también quiere acabar con eso porque es una fuente también de corrupción, porque los cargos se acaban comprando y vendiendo de mala manera, traficando con los cargos. Pero claro, se crean también muchos cargos públicos para poderlos vender. Entonces se crea ese absurdo de cantidad de empleos públicos que no sirven para nada, que son obstáculos más bien que otra cosa, y sin embargo se venden porque la corona necesita dinero. Claro, si Turgot quiere acabar con eso, se va a encontrar con un montón de gente en contra, porque le estás quitando una fuente de privilegios, de dinero, de poder, etcétera. Pero él quiere acabar con esa administración que, bueno, casi no se la puede llamar ni administración. Por otro lado, como la corona tiene también, como digo siempre, esas deudas y esos problemas financieros, pues hay unos individuos que se llaman financieros, ¿no? La Ferme Générale se llama, que también han comprado, fijaros, el derecho a cobrar impuestos. Esto es una cosa muy moderna, Antonio, que algún neoliberal ha propuesto, privatizar la recaudación de impuestos. Tú le vendes a un grupo que recaudan impuestos, ¿vale?, para la corona. Pero claro, esto se hacía, esto lo digo porque lo he leído y lo cuenta Turgot, sin ningún tipo de control, no sabes qué impuestos te van a cobrar ni porque sí ni porque no, llegan a tu casa y sacan todo lo que tienen y se lo llevan, los que vienen no saben leer y escribir, los mandan los de la Ferme General, pero no te pueden explicar por qué están allí ni qué tienes que pagar, bueno, un desastre y un caos. Pero esta gente tenía muchísimo prestigio en la corte porque tenían muchísimo dinero y tenían mucha influencia y muchísimo poder. Claro, Turgot quiere acabar con eso, pues se va a encontrar también en contra. Los parlamentos franceses. Los parlamentos en Francia no eran parlamentos representativos, se llaman parlamentos, pero son tribunales de justicia. Más bien, órganos jurisdiccionales. Bueno, los parlamentos en el siglo XVIII, desde mediados del siglo XVIII en adelante, están continuamente en contra del rey. ¿Por qué? De Luis XV y luego de Luis XVI y de Turgot. Porque el rey lo que quiere es
tener cada vez un poder más fuerte, más absoluto, ¿no? Ir en contra de todos estos grupos y todos estos individuos que impiden que el Estado absoluto sea de verdad absoluto, porque otra de las cosas que descubrí con el estudio de Turgot, que también por eso lo pongo ahí, es que uno tiene unas ideas de lo que es el Estado absoluto hasta que ve cómo funciona en la práctica. Y dice, pero si hay un montón de cosas que no se pueden hacer, porque es que es imposible, porque tienes a todo el mundo en contra, ¿no? Y eso lo ve Turgot también, que está en la intendencia, en el Lemosín, y que aunque sea el delegado del rey, para que nos entendamos allí, y tenga todo el poder del mundo, como el aristócrata de turno diga que no se hace una cosa, pues no se hace. O se encuentra con una jurisdicción hostil completamente a todo lo que quiere hacer, o con una iglesia que no colabora, o sea, que no era un absolutismo modélico como a veces pensamos, encima pensando en el de Francia. Pues yo ahí la verdad es que sí que aprendí que dejaba mucho que desear, pero claro, los reyes sí que quieren ese poder absoluto y crear un Estado moderno, fuerte, centralizado. Y los parlamentos se oponen continuamente a eso. Y cuando Turgot hace sus edictos para hacer todas estas reformas, ahora me queda alguna más y ya termino con esto, se oponen continuamente, porque claro, todas las reformas van en contra de sus propios intereses. ¿Quiénes están en el Parlamento? Aristócratas o burgueses que han comprado estar en el Parlamento. Y entonces son nobles ya, nobleza de toga. Y tienen también pues, su influencia, su poder, su prestigio. Son una especie de casta, dice Turgot. Entonces, claro, cualquier reforma que vaya en contra de sus intereses, como que paguen impuestos, por ejemplo, pues la van a echar abajo. Pero claro, ellos la echan abajo con una retórica que es un poco la de Montesquieu, ¿no? Somos los cuerpos intermedios que estamos en contra del absolutismo, del despotismo ministerial, se decía, de los intentos del monarca por acabar con las libertades de Francia, se autoerigen en representantes de la libertad, de los cuerpos intermedios, del pueblo francés oprimido, aunque eran una casta de privilegiados. Y de hecho casi todos acabaron en la guillotina durante la Revolución Francesa. Pero con esa imagen, aunque no era real, conseguían el apoyo popular. Los reyes intentaron quitárselos de en medio en varias ocasiones. Luis XV los exilia, acaba con los parlamentos, pero está harto. Luis XV tiene muchas declaraciones en contra de los parlamentos, pero cuando viene Luis XVI, como tenía esa idea que os he dicho al principio, ¿no? de presentarse como un rey joven, nuevo, con nuevas ideas, pues llaman de nuevo a los parlamentos del exilio. Y estos parlamentos van a acabar con Turgot, porque todos los edictos que tenía que aprobar Turgot tenían que ser registrados en los parlamentos. Los parlamentos tenían la función de registrar las leyes, los edictos que venían del rey, pero si no se registraban no se podían publicar. Entonces se opusieron al registro. Que el rey podía, digamos, superar ese veto. Pero bueno, ya era un obstáculo y ya era algo que de cara a la opinión pública pues era muy negativo. Bueno, pues Turgot, todas estas reformas, más ahora otra que os voy a decir, todas fracasa por, como digo, como él decía, ¿no? La liga de los abusos, todos aliados entre sí. Fijaos que incluso él también, otra de las reformas que quiso hacer fue acabar con los gremios, porque los gremios, como sabéis, para trabajar y tener un negocio tenías que formar parte de un gremio. Al gremio tenías que entrar pagando, tenías que hacer unos exámenes. Las mujeres no podían entrar, la gente más pobre no lo podía pagar. Y si tú luego querías pues establecer un negocio o irte a trabajar a un sitio, no podías hacerlo por libre, te tenía que dar permiso el gremio, tenías que estar en un gremio. Entonces, claro, él pensaba, esto va en contra de la libertad, decía, porque yo tengo derecho a trabajar donde quiera, instalarme donde me apetezca, hacer las cosas como yo quiera, porque los gremios reglamentaban hasta cómo hacías las cosas. Si hacías ropa, pues el tamaño de la tela, los metros, el color, todo. Entonces él considera, y lo dice así, que la libertad individual supone como, digamos, corolario el derecho al trabajo. Y que ese es el derecho más sagrado del hombre. Fijaos, el señor liberal, el derecho a trabajar. Entonces está contra los gremios porque impide la libertad de trabajo. Y también hace un edicto preparado para acabar con los gremios. Resultado, todos los artesanos, maestros, oficiales de los gremios, pues lógicamente van a estar en contra de esta reforma. En fin, que veis que todos estos intentos de cambiar Francia para que avance, ¿no?, hacia el progreso, para que vaya hacia una sociedad civilizada, superior desde el punto de vista moral, del conocimiento, de la política, etcétera, pues fracasan. Fijaos que uno de los lemas o de las frases que él tiene, que revela su optimismo, es, ¿no?, al final seremos todos sabios, buenos y felices, ¿no?
Esa sería un poco resumiendo su filosofía de la historia. En fin, para terminar, porque he ido un poco a salta de mata, porque siempre me pasa que luego tienes mucho más que decir que el tiempo que te has dado a ti misma, ¿no? Pero lo que quiero que veáis es que es un reformador, pero que tenía detrás una filosofía, que es lo que él también reivindicaba muchas veces para sí. O sea, no es un reformador, porque hay algunas interpretaciones así, también la de Schumpeter, que lo admira mucho, dice, bueno, este es un reformador, un funcionario, dice Tocqueville también, ¿no? Un funcionario. Pues no, o sea, es un pensador. No es un filósofo de quizá la categoría de un Platón o un Aristóteles, pero es un ilustrado, es un filósofo. O sea, él se lo lee todo, está en contacto con todos los ilustrados importantes de la época, en Francia y fuera de Francia, tiene muchos contactos también con los padres fundadores, con, ya os he dicho, Franklin, pero también escribe, bueno, Jefferson en Monticello tiene un busto de Turgot. También se cartea con John Adams, o sea, que tiene muchas relaciones. Y todo le interesa, todo lo lee, también hace experimentos, ¿no? Como hacía Voltaire en su casa, así, de tipo de cosas así físicas, le interesa muchísimo también las matemáticas, es decir, que era un filósofo en todo el sentido más amplio del término. Entonces, detrás de sus reformas está toda esta filosofía de la historia, esta visión del ser humano, esta confianza en la libertad económica, en el progreso material, o sea, que no es un reformador, un funcionario que bueno, que no es que eso sea una cosa tampoco negativa, ¿no? Pero que hay mucho más, que él había estado reflexionando y pensando y leyendo y escribiendo desde jovencito sobre todas estas cosas y tenía pues unas ideas claras en la cabeza. Eso también me parece que, no me acuerdo qué autor, lo tengo en el libro, ahora se me ha olvidado, un autor francés que decía del siglo XIX, Turgot tenía el Estado en la cabeza. Entonces, para ya sí que terminar. Es interesante por muchos motivos, como os he puesto al principio, para conocer de verdad cómo era el absolutismo en Francia. A mí eso de verdad me quitó muchísimas ideas que yo tenía sobre el absolutismo francés cuando vi cómo funcionaba de verdad un intendente o un administrador de la corona en sitios como donde estaba Turgot. Sirve para estudiar a fondo la Ilustración francesa, que tiene más matices, es más compleja de lo que también se suele decir. No es tan racionalista, porque una de las cosas que se me ha olvidado decir es que el progreso, dice Turgot, el progreso también ocurre gracias a las pasiones. Son las pasiones las que hacen que los hombres actúen y que al final el progreso es gracias a la pasión. Entonces eso que se me había olvidado deciroslo también está en su filosofía de la historia. Luego le gusta mucho Rousseau, a pesar de que, fijaos, Rousseau es todo lo contrario, ¿no? La idea del progreso de Rousseau no tiene nada que ver con la de Turgot. ¿Pero qué le gusta a Turgot de Rousseau? Que le gustaba mucho, se leía todo lo que escribía Rousseau. Pues todo lo que tiene que ver con el sentimiento, con la emoción, con la religión entendida como la religión del amor, la religión natural, el corazón, eso lo dice Turgot en sus cartas y lee con sus amigas, tenía muchas mujeres amigas Turgot, con las que comparte sus lecturas y hablan de Rousseau, y habla de Rousseau con admiración, o de Richardson, y que tiene una novela que se llama Clarissa, que es un dramón súper romántico. Bueno, pues Turgot, que lo ves así tan frío, ¿no? El funcionario honesto, trabajador, pues luego tiene esas veleidades también sentimentales. Por ejemplo, también se metía mucho con cómo se educaba a los niños en su época, no se les educaba con cariño y con amor, con los matrimonios, cómo los matrimonios en su época eran matrimonios arreglados que no tenían nada que ver con el amor, y eso escribe cartas sobre eso y critica esa forma de educar a los niños. Seguramente dicen también porque su madre fue dura y bastante fría con él, aunque vivió con ella hasta el final, porque era el típico señor soltero que vivió con su madre hasta el final, pero parece que no fue, que la madre no supo ser tierna o cariñosa, y eso él también lo critica. Por lo tanto, lo de la razón y la emoción, la pasión, la ilustración ya mezclándose con ciertas ideas románticas también se aprecia en Turgot. ¿Qué más? ¿Para qué más servía el estudio de su filosofía? Pues para ver las conexiones entre la Ilustración y la Revolución, que también es muy interesante, porque es verdad, yo también creo que caigo en eso, y no sé quién no caerá en eso, que tú ya estudias la Ilustración pensando en la Revolución, tú sabes que viene la Revolución Francesa, entonces es que es inevitable que tú estés estudiando la Ilustración francesa o a Turgot sabiendo que va a venir la Revolución detrás, ¿no? Es que no lo puedes evitar. Pero ¿hasta qué punto la Revolución es hija de la Ilustración? ¿O hasta qué punto la Revolución es hija de un tipo de ilustración?
¿Hasta qué punto las reformas de Turgot, como he dicho antes, podrían haber salvado o no a Francia de la Revolución? También es curioso, lo dice Tocqueville, que cuando murió Turgot tampoco fue un acontecimiento así como muy... con mucho impacto en Francia, pero en cambio los primeros años de la Revolución retoman muchas ideas de Turgot, muchas de las propuestas políticas de Turgot fueron retomados en los primeros años de la Revolución Francesa, y dice Lord Acton en sus reflexiones sobre, tiene un libro que recoge las reflexiones sobre Francia, que Lord Acton que Turgot fue reivindicado precisamente por los revolucionarios. Vale, o sea que eso también, esa conexión entre ilustración y revolución, pues también es interesante y Turgot sirve para eso. Y sobre todo por el tema de los dos liberalismos. Y aquí volvemos a Tocqueville y a Hayek, que es otro autor que he estudiado. ¿Es el liberalismo de Turgot un tipo de liberalismo diferente al liberalismo anglosajón? ¿El liberalismo francés y continental tiene unas características distintas al liberalismo anglosajón? Pues sí, claramente. Desde mi punto de vista, sí. Turgot es muy liberal en todas las cuestiones económicas. Aquí no me he podido explayar, pero libertad económica nacional, internacional, además lo dice, o sea, sin ningún tipo de trabas. Libertad económica para vender, para comprar, para exportar, para importar, para lo que quieras. Total. Propiedad privada, por supuesto, competencia. Acordaos que defiende la libertad del comercio de granos, que fue una de las cosas que también provocaron su caída, porque claro, el precio del pan, el grano era básicamente para hacer pan, que era lo que comía la gente más pobre, entonces el precio del pan estaba siempre regulado por el Estado, porque se quería garantizar que no hubiera tumultos por el precio del pan y que la gente pudiera comer pan. Turgot estaba convencido que la falta de pan y las hambrunas y la carestía era porque no había libertad económica, era muy liberal, que si tú dejabas los mercados libres y que la gente vendiera el pan al precio no fijado por la autoridad, sino al precio de mercado, habría muchísima más gente vendiendo su pan, su trigo o su grano en el mercado, habría mucha más competencia, bajarían los precios y al final habría más para comprar y más barato. Esa es la idea típicamente liberal. Bueno, pues eso no salió bien por varios motivos, pero no me da tiempo, pero es una idea típicamente liberal. Algunos dicen que Adam Smith, como os he dicho antes, coge ideas en la riqueza de las naciones que estaban en la obra de Turgot sobre la formación y distribución de las riquezas, que es 10 años anterior a la obra de Adam Smith, pero en cuestiones económicas es un liberal clásico, digamos, ¿no? Es un liberal en la línea del liberalismo anglosajón, pero en temas políticos no. ¿Y por qué no? Ya que ahora sí que termino, que tengo el reloj delante. Porque él, y os lo decía el otro día, confía en el Estado para crear un mercado, que yo sé que suena raro, pero a veces ese liberalismo francés, que algunos llaman jacobino, centralista, o si queréis estatista, cree que el Estado tiene que crear las condiciones para que se dé un mercado libre o por lo menos remover los obstáculos que impiden que se cree un libre mercado. Entonces esa idea es mucho más racionalista, es mucho más estatista, ¿no? Es una idea que choca con el liberalismo, pues eso, anglosajón o hayekiano, de un orden espontáneo, de un mercado, ¿no?, que surge de manera evolutiva. Pues no, en el caso de Turgot, y lo dice Rothbard, que es un anarcocapitalista, o sea que fijaos, él pensaba que se podía crear el liberalismo desde arriba. Se podía hacer una revolución liberal desde arriba, desde el Estado. Entonces yo sí que creo que Turgot está en esa línea. Algún comentarista también de la época dicen que había dicho, yo esto nunca lo he encontrado, ahora me acuerdo, que uno decía que Turgot dijo, dadme 5 años con poder absoluto y convierto a Francia en un régimen liberal. Bueno, yo no he visto nunca que haya dicho eso, no lo he visto escrito en ninguna parte, pero bueno, es esa idea, ¿no? Darme todo el poder absoluto, precisamente para crear una sociedad de mercado, una sociedad libre, una sociedad, diríamos hoy, capitalista. Entonces, si vemos un poco la tendencia de los liberales, que no han sido muchos, en Francia, son más bien de este tipo, ¿no? No son liberales en el sentido anglosajón. O sea, los liberales que ha habido en Francia, o los pocos que haya podido haber en el siglo XX, son más bien de este tipo, ¿no? Pienso, no sé, son más bien partidarios de un Estado fuerte, del centralismo, no son nada, o sea, son centralistas, ¿no? Y con una administración eficaz y un funcionario, pues eso, que vive para el bien público, para el servicio público, y en ese sentido, pues sí que quizá Turgot sea un liberal de otro tipo. Pero sí que él dijo, y esa frase no os la he puesto porque tenía que elegir, y con eso sí que termino ya, él dijo que el
fin último de los gobiernos es la libertad. O sea que con esa frase tan liberal termino. Vale. Bueno, muchas gracias y perdonad porque no sé si he sido un poco demasiado, pero porque no me da tiempo de decir todo lo que quiero decir. Gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Estupenda sesión. Tenemos un buen rato para la discusión. Yo tengo muchas notas y alguna que otra pregunta para Paloma, pero si alguien quiere empezar, naturalmente puede hacerlo a través del chat. Estaremos atentos por si alguien pide la palabra o levantando la mano. Tened en cuenta que no estamos todos en la pantalla y puede que sea necesario que alguno de vosotros lo indique a través del chat. Si queréis, por empezar, y así os vais animando. Yo te preguntaría, Paloma, ¿por qué es lo que más me interesa? Y conforme más voy estudiando la ilustración, tanto con los autores, fundamentalmente con los autores ingleses, pero utilizando buena parte de la guía de Shackleton y, por tanto, de las relaciones que van desde Inglaterra hasta Francia, cada vez veo más claro, insisto, en que la Revolución Francesa lo único que hace es llevar a la práctica, estoy resumiendo mucho el planteamiento, ¿no? Pero lo que hace es llevar a la práctica lo que en buena medida se ha estado ensayando en Francia, al menos desde Richelieu. Es decir, un Estado, como tú acabas de decir, no acabo de ver grandes diferencias entre la administración de Richelieu y Mazarino y después la administración de los ministros más capaces, que ven que efectivamente en el seno de incluso los estados más avanzados, como Francia seguramente se pensaba a sí misma y como seguramente en esos momentos todo el mundo piensa de Francia, late lo que después los antropólogos alemanes han dicho, siempre una nación atrasada. Y en este sentido las naciones atrasadas, que incluso pueden ser la vanguardia de la civilización, como es Francia, acaban teniendo la necesidad de crear las condiciones de la libertad desde el principio de las cosas, que es desde el propio Estado. Había momentos en tu exposición en que casi podría estar, si me hubiera incorporado tarde y hubiera perdido algo la conexión, he pensado que en algunos momentos en lugar de Turgot podríamos estar hablando de Max Weber. Es casi el mismo tipo de persona fundamentalmente liberal. Yo creo que si Turgot hubiera conocido a los revolucionarios como Weber llega a conocer la Revolución de Múnich, no habría sido hostil por completo a los revolucionarios, se habría interesado, por ejemplo, con la Revolución Rusa, que Weber sí que conoce y que analiza muy bien, le interesa mucho el papel de los revolucionarios franceses, de los rusos, pero con los cuales íntimamente, apasionadamente, no está vinculado, pero en última instancia la revolución lleva a la práctica lo que Turgot había previsto, refuerza al Estado y descubre algo que es lo único que he echado de menos, Paloma, en tu exposición, la relación de Turgot con los arcana imperi, es decir, con el núcleo duro del poder. En última instancia está muy bien pensar, more liberal, que el Estado crea el mercado, pero antes o después Turgot tuvo que ver el poder, tuvo que ver el secreto del poder. Hemos discutido tú y yo a veces sobre el papel de Necker, una persona sobre la que, viniendo de Turgot, se pueden tener menos simpatía, seguramente. Sí. Y sabes que no hace nada, y lo he leído recientemente porque me interesa, es un documento que me interesa, aunque tú tienes sospechas sobre él. Tanto el hecho de que Necker publica el presupuesto de Francia y, por tanto, desnuda el poder. En un sentido materialista, si uno publica el presupuesto, publica los resortes últimos de la influencia y hasta dónde llega el resorte en el reparto del botín, digámoslo así. Pero al mismo tiempo Necker sí que tiene una buena reflexión sobre el poder ejecutivo. Esto no lo he encontrado en Turgot, pero no lo conozco tanto como tú como para afirmarlo, simplemente no lo conozco. Pero quiero saber en qué medida Turgot, en el breve momento en que está ahí, se asoma, quiero decir, está muy bien que el Estado cree el mercado, pero la revolución lo único que pone de relieve es que el Estado puede crear el mercado y puede crear el terror. En última instancia, quien tiene el mecanismo final del Ejecutivo, quien tiene el imperio en sus manos, puede crearlo todo. Puede crear el imperio, puede crear el mercado, puede crear el terror, puede crear exactamente lo que crea. Supongo que esa es la crítica de Tocqueville.
Tocqueville cada día me parece un hombre más pacato y menos agradable de leer, ¿no? Las vinculaciones con los sectores más reaccionarios de Europa son cada vez más evidentes, pero era sobrino de Chateaubriand. Es decir, un liberal no era exactamente, ¿no? Mi pregunta es, ¿hasta qué punto Turgot, como Necker hará luego, publicando el presupuesto, reflexionando sobre el Poder Ejecutivo, hasta qué punto Turgot ha reflexionado sobre lo que hoy, desde un punto de vista laxo, llamaríamos el Poder Ejecutivo, desde un punto de vista fuerte, yo seguiría llamando... Te pongo un ejemplo. En 1775, el doctor Johnson es un documento que quiero discutir con Alcoriza cuando lleguemos a su intervención, ¿no? Pero el doctor Johnson recibe el encargo del rey de publicar una especie de panfleto contra los americanos, contra las demandas de los americanos. Y en última instancia Johnson les dice, vamos a ver, el poder tiene que ser absoluto, amigos. ¿Qué es esto de pedir una representación o de pedir...? El poder es absoluto. Y en esto, Samuel Johnson, que no es un liberal ni tiene las pretensiones de serlo, que está escribiendo un panfleto por encargo del rey, aunque luego se enfada por el rey, Johnson le llega a decir al rey, a ver si voy a ser yo más monárquico que vos, majestad, ¿no? En el sentido, estoy diciendo la verdad, el rey tiene que ser absoluto. Yo querría saber si Turgot ha visto esto, aunque sea en esos documentos tan interesantes como son sus cartas, Paloma. Y hay dos manos levantadas y por eso termino aquí inmediatamente. Paloma, es la relación con el Poder Ejecutivo. De todas maneras que has dicho varias cosas interesantes, pero no me quiero enrollar. Bueno, lo de Max Weber sí, tiene razón, o sea, recuerda un poco, ¿no? Sobre todo por la administración racional, el Estado moderno y demás. También tiene razón... Y las pasiones. Y la esfera erótica y las pasiones, que es un elemento de Turgot seguramente muy interesante. Sí, menos conocido. Lo que has dicho también, pues sí, desde los tiempos de Richelieu, la pelea del poder del rey es afianzarse en Francia y crear un Estado absoluto. Y bueno, acuérdate de la Fronda, o sea, esto ya viene de lejos, ¿no? O sea, nunca ha sido fácil. Y ya Richelieu tenía los parlamentos enfrente, o sea, que esto es una lucha, digamos, continua. Lo que pasa que al final, a mediados del siglo XVIII, algunos autores hablan incluso ya de clima prerevolucionario por cómo los parlamentos se enfrentan al rey. Y no sabéis qué lenguaje usan, o sea, un lenguaje que dice Tocqueville, o sea, grosero y zafio. O sea, dice, pero ¿cómo le hablan así al rey? ¿No? Entonces, esos parlamentos están casi sublevados. Entonces, lo que ve Turgot, y es lo que yo quería transmitiros, es que es imposible crear un mercado y una economía próspera y una sociedad civilizada con esas circunstancias. Tienes que crear un Estado que se imponga, un Estado moderno y un Estado racional. Lo que dices y déjame que vaya un momento por aquí, porque es que como has dicho tantas cosas, claro, y el Estado, como dices tú muy bien, puede servir para crear las condiciones. Mira, es que el Estado en Turgot es la única manera de quitar los obstáculos. O sea, ¿tú cómo te quitas todas las miles de jurisdicciones que hay? Que es que no las entiende nadie. Que se solapan unas encima de otras, que no hay catastro, que no sabes, insisto, los miles de impuestos que hay, quién los cobra, cómo se cobran. ¿Cómo quitas todo eso? O sea, ¿cómo quitas toda esa maraña? Pues con un poder absoluto que diga, pues ya está, todo esto fuera, que es lo que hace la revolución. Y es lo que dice también, y es lo que dices tú y lo que dice Tocqueville. Tocqueville dice, la revolución continuó lo que ya había empezado. Pero claro, cuando tú ves a Turgot y ves lo que le pasa, dice, claro, es que o había una revolución o esto no hay que lo arregle. Esto no se podía arreglar con reformas. Yo ya lo veo así. Era imposible. La única manera es la revolución. Entonces, claro, ¿qué pasa? Y eso también se ha dicho, Antonio. Se ha dicho que a lo mejor él durante la revolución hubiera sido un jacobino. Claro. No, pero es que hay gente que dice, hubiese sido un jacobino que si hubiera tenido que cortar cabezas, pues las hubiera cortado tan a gusto, y hay otros que dicen que no, que eso es una barbaridad, eso lo dice Schumpeter, dice a Turgot no le sienta bien un gorro frigio, dice Schumpeter, que es el que le ve más como un funcionario, moderado, tal, pero hay otros que lo ven así, dice, bueno, si tuviese, ¿qué quiere que te diga? A lo mejor si tuviera que cortarle la cabeza a los parlamentarios que se oponían a los edictos, pues yo qué sé, a lo mejor no lo hubiese dudado. No lo sé, es un poco una butad. Pero por otro lado, él, y también os he pasado estos textos, habla continuamente de que el Estado tiene que estar al servicio del individuo, que los individuos no necesitan tutores, un Estado no paternalista, un Estado no intervencionista en la esfera de la conciencia, en la esfera económica, o sea que luego también tienes esa contradicción. ¿Vale? Entonces, lo del Poder Ejecutivo, a ver, el poco tiempo que estuvo allí, ¿qué es lo que vio? Que no había, es lo que os he dicho, que el poder no tenía que ver con el espíritu público, que el poder no estaba para servir a la ciudadanía o a los súbditos, que no había constitución, lo dice así,
y que no había idea del bien común. Lo que hay es una amalgama de grupos y de individuos privilegiados que utilizan el poder para sus propios fines. Así. Y esa es la corrupción, porque él habla de que hay corrupción en el sistema. ¿En qué consiste la corrupción? En que allí está todo el mundo a ver quién se lleva sus propios intereses, que pueden ser privilegios, títulos nobiliarios, no pagar impuestos o lo que sea. Entonces, claro, el poder, en el sentido en el que se entiende, ¿no?, desde la filosofía política antigua como servicio al bien común, pues no existe en la Francia del antiguo régimen. Esa es mi opinión. A ver, él tampoco tiene grandes escritos y libros sobre estas cuestiones. Él, como os he dicho, sí que tiene algunas cosas escritas, generalmente breves y cortas. Tiene muchas cosas empezadas y no terminadas, muchos planes de hacer cosas, como os he dicho, que no termina. No hay un libro que digas, aquí están sus ideas políticas, no. O aquí están sus reflexiones, eso no existe. Y lo que has dicho de Necker, no es que yo le tenga manía. Lo que dices tú, claro, si pues te encariñas con los personajes a los que dedicas tu tiempo. Entonces, claro, Necker saca la rendición de cuentas, pues hombre, también con un poquito de mala idea y dicen algunos que tergiversando un poco los números, como queriendo decir aquí que mal se ha hecho todo y este Turgot al final pues no hizo lo que había dicho y tal. Y claro, a él le sentó fatal, no contestó, no, porque él ya dijo que ya no contestaba, aunque le incitaban a contestar. Y luego ya sabes también, pues bueno, que Necker estaba en contra de la libertad del comercio de granos tan, digamos, radical como quería Turgot y tuvieron también enfrentamientos antes, ¿no?, de que Necker llegara al poder. Luego también tiene gracia, porque luego Necker y Calón y otros que vinieron después retomaron algunas de las ideas de Turgot. Vale. Simplemente fíjate que con lo que me has vuelto a decir, ¿no?, es la misma indecisión de Max Weber respecto a la figura del Führer, ¿no? Führer y Führertum aparecen muchas veces en las obras de Weber. Estamos en los años 20, Hitler está todavía tomando cervezas en Múnich, pero es esa indecisión respecto a quién debe, en última instancia, adquirir la figura que Weber llamará carismática, yo creo de una manera eufemística, para decir quién se hace cargo en última instancia del poder. Esto, claro, yo creo que es lo que en los ilustrados moderados, a mí no me cabe la menor duda de que Turgot no habría sido un Girondí, ¿no? Habría sido un jacobino, porque al final, llegado el momento de la decisión, la revolución consistió en dotar al Estado de poderes absolutos, que es lo que le falta durante toda la época moderna francesa, durante todo el siglo XVIII. Me ha interesado mucho. Luego te escribiré para pedirte el pasaje de Turgot donde está la frase "no hay constitución", que me interesa mucho por otros motivos. Había pedido la palabra primero Ginés Marco y después María José Villaverde. Por favor, Ginés. Pues muchísimas gracias, Antonio, y muchas felicidades por tu intervención, por tu exposición, Paloma, por todo lo que nos has ayudado a diseccionar a este complejo personaje más allá de las apariencias. A mí me interesaría mucho que, dado el público que hay aquí, que es un público donde hay bastantes formados en historia, por así decirlo, historiadores, profesores de enseñanzas medias y demás, pues me gustaría mucho que nos hablaras de esa filosofía de historia que has hecho algún apunte incipiente, de ese progreso más bien utópico que plantea pues Turgot. Y quería también que lo enlazaras, como ya has hecho, pero incluso que lo desarrollaras más, con esa visión que llama la atención cuando profundizas en ella, esa visión de un autor que no es precisamente lineal, que no es neutral, imparcial, objetivo, libre de dominio, como muchas veces se nos ha transmitido que son los ilustrados, sino que precisamente da muchísimo campo de maniobra, muchísimo, protagonismo, incluso a veces inconexo y asistemático a las pasiones. Entonces, tenemos muchas veces una visión lejana y supuestamente objetivante por parte de la Ilustración. Nos encontramos con que lo que llama la atención más bien es la sistematicidad absoluta de los autores de la Ilustración. Y luego, por último, quería comentar pues algo que está en la mente de todos. A mí, que me gustan mucho las carreteras, que me gusta mucho el seguimiento diario, digamos, y la planificación urbanística, me llamó la atención cuando en un momento dado el ministro Álvarez Cascos cambió la nomenclatura de las carreteras de España y sobre todo incorporó los nuevos cantonalismos, ¿no?, en algunas ciudades que aspiraban a ser capitales de provincia pero que no lo eran. Y estoy hablando pues de Cartagena, de Elche, de Gijón, etcétera, ¿no?
Y no estamos en estos momentos, o no estaremos hacia un nuevo cantonalismo, no estaremos en un proceso, diríamos, regresivo en el plano institucional o en un neogremialismo, porque ya sabemos el gremio de los taxistas, perdón por los taxistas, no hay aquí nadie seguro, que cuando se imponen por la fuerza, en el sentido de pueden colapsar una ciudad o lo que se presente. Y para acceder a esta profesión, pues hay que, bueno, pues adentrarse en procelosos gremios, ¿no? No estaremos ahora en un proceso de retorno a un pasado del que convendría, digamos, pasar página. Esa es mi pregunta. Bueno, pues por empezar por lo segundo, pues te voy a decir una cosa. Cuando yo veía todas las dificultades que tenía Turgot cuando era intendente para hacer cualquier cosa, pero imaginaros, desde cambiar la campana de la pequeña iglesia de la parroquia, o sea, hasta para eso nos podemos imaginar todo lo que había que hacer y todos los obstáculos que se encontraban. Y dices, claro, yo a veces pensaba, nuestra España, con todos los matices, se parece casi más a esa Francia dividida, donde no hay unidad de mercado, donde no había una lengua común, no nos olvidemos, porque el francés como lengua común es posterior, o sea, que había zonas de Francia donde no se entendían los franceses con otros. No había moneda común, no había leyes comunes, no había jurisdicción común, no había los mismos tributos en un sitio que en otro. Tenías que pagar peajes cada vez que entrabas y salías de un lugar. O sea, no había unidad de mercado, que es lo que necesita el liberalismo. Entonces yo, claro, viendo a veces lo que pasa con las comunidades autónomas, con matices digo, pero a veces oímos también, ¿no?, que se quejan a veces políticos o economistas o periodistas, es que no hay unidad de mercado, es que vas a un sitio y pagas unos impuestos, en otros, aquí hay una regulación para una empresa, aquí otra completamente diferente. Entonces, estudiando tú lo digo, a veces parece que vamos en la línea que dices tú, Ginés, que vamos más a una cosa casi feudal que a un Estado moderno, racional, con un mercado unificado donde se pueda desarrollar la libertad económica. Eso por contestarte un poco. Hombre, lo de los gremios, pues bueno, los gremios sabéis que la ley Le Chapelier los abolió durante la Revolución y esa es una idea tomada claramente de Turgot, pero bueno, eso también luego ha sido súper criticado, también sobre todo por la izquierda, porque bueno, los gremios también eran una manera de proteger a los trabajadores, ¿no? Aparte de protegerse contra la competencia. Porque otra cosa que, Antonio, antes te iba a haber dicho, se me ha olvidado, pero ahora me ha venido con la pregunta otra vez a la cabeza, que Turgot tampoco era ningún ingenuo, o sea, él también sabía, como Adam Smith, que los empresarios muchas veces, como decía Adam Smith, conspiraban entre ellos contra el público. O sea, no solamente los grupos de interés, sino un empresario liberal, vamos a suponer, dice Adam Smith y dice Turgot, pueden estar perfectamente conspirando, ¿no?, para cambiar los precios o para fijar un precio para que no haya competencia o para engañar o manipular al empresario. O sea, que no es tampoco un ingenuo en ese sentido. Lo que has dicho del progreso, por ir a lo de las pasiones, esto es muy curioso porque, como os he dicho antes, realmente lo que hace actuar al hombre, y acordaos lo que os he dicho, que Turgot era muy sensualista y materialista, es la pasión. Y la pasión y las necesidades, dice. La necesidad es lo que hace que el hombre actúe. La necesidad de sobrevivir, básicamente, ¿no? Y las pasiones, las emociones o los sentimientos es lo más primario, lo que hay en nuestra naturaleza. Y eso es lo que nos hace actuar. Y él dice, hay pasiones dulces y pasiones tumultuosas. Entonces parece que las pasiones tumultuosas son las que te hacen actuar, digamos, más enérgicamente, ¿no? Por ejemplo, ir a la guerra. Sería fruto de una pasión tumultuosa. Pero fijaos, hasta la pasión tumultuosa que te lleva a la guerra es algo positivo. ¿Por qué? Pues porque las guerras hacen, dice él, lo dice en los discursos, que se mezclen los pueblos, por ejemplo. Y la mezcla de pueblos es buena. Eso va a traer progreso, ¿vale? O porque, aunque solo sea porque Julio César ha escrito La Guerra de las Galias, ya ha merecido la pena que hubiese habido una guerra. Porque por esa obra de la literatura o de la historia universal ha merecido la pena que haya una guerra. Pone este tipo de ejemplos. Y luego hay las pasiones dulces. Las pasiones dulces son las pasiones de las épocas civilizadas, ¿no?, de la sociedad comercial. Por ejemplo, pues la ternura de la madre a sus hijos, etcétera. Pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí también tenemos un problema. Si las pasiones tumultuosas son lo que hacen que los hombres actúen, sean aventureros, se arriesguen, conquisten territorios, etcétera, cuando llegas a una sociedad civilizada esas pasiones ya no valen porque ya no son las adecuadas a la sociedad comercial. Entonces, ¿qué pasa? No hay avance, no hay progreso, caemos en la molicie, como decía Dan Ferguson, ¿no?, y la Ilustración escocesa, el lujo corrompe y entonces ya vamos a tener unos individuos afeminados y blandengues
Eso se plantea Turgot. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y otra vez tenemos lo mismo. Él dice, la disciplina y la educación. Pero no hay que eliminar las pasiones, esas pasiones que te hacen actuar de una sociedad comercial. Lo que pasa es que eso no sé yo la respuesta, cómo se contabiliza, ¿no? Una sociedad de empresarios y de trabajadores, que es la sociedad civilizada comercial del futuro, con pasiones tumultuosas que tiene que haberlas, porque si no degeneras en la molicie. ¿Cómo haces eso compatible? Entonces, otra cosa que también salió el otro día con tu presentación, Ginés, es claro, que también los empresarios y los trabajadores tienen sus principios morales y también tienen sus propias pasiones. Lo que pasa es que no son las mismas que las de la sociedad republicana tipo Adam Ferguson, pero Turgot, y esto lo llaman algunos humanismo comercial, Turgot y no solo él, atribuyen pasiones, sensaciones, emociones, valores y principios también a los empresarios. Lo que pasa es que son otros, que son distintos. Por ejemplo, el trabajo, el ahorro, la frugalidad, la austeridad, la innovación, el afán de riesgo. O sea, que no es que la sociedad comercial no tenga sus propios valores o principios morales o pasiones, sino que son otros. Pero eso casa muy bien con lo que había dicho de los estadios. Cada estadio tiene su modo de vida, su modo de producción y genera un tipo de pasiones, igual que genera una cultura, una lengua, unas instituciones, una moneda, lo que sea. Pero tampoco eso está muy desarrollado, ¿eh? O sea, esto es que, claro, Turgot es lo que os digo, no tiene ahí grandes obras. Entonces, son cosas que puedes ir sacando de los discursos o de otros escritos. ¿Vale? Muchísimas gracias, Paloma. María José Villaverde, por favor, no te vemos, entiendo que... María José no la vemos nunca, ahora la oímos, sí. Pero no la vemos. Sí que te vemos, sí. ¿A dónde está? Está... No la veo yo. En la segunda pantalla. María José, buenas tardes. Tienes que activar el micrófono, por favor. Ah, ya te veo la cabeza solo, María José. No sé si nos oye o no. Ahora. No sé si está hablando tampoco. Es que en el otro seminario que tenemos a veces tiene también problemas con el audio. Está conectando el audio. ¿Nos ha pasado alguna vez? María José, ¿nos oyes ahora? ¿Puedes hablar? No sé, le voy a mandar un WhatsApp, pero es que otras veces nos pasa en el seminario, no sé qué problemas tiene. Voy a decir que no. Mientras lo resuelves, ¿te parece que cedamos la palabra a Miquel Aleixandre? Bueno, le manda un mensaje a ella para ver si lo ve. Miquel, por favor, mientras resolvemos los problemas de María José, ¿te oímos bien a ti? ¿Me oyes? ¿Puedes hablar? No sé. ¿Miquel? Tienes que activar el micrófono, Miquel. A ver. ¿Escucha ahora? Sí, ahora sí. Miquel. Vale, Adelante, por favor. ok. A ver. Bueno, primero, yo soy hablante de Lemosín. Supongo que me toca en castellano, porque no sé si me entenderéis. Bueno, primero de todo, a felicitar y agradecer a la profesora Paloma de la Nuez sus conocimientos y sobre todo su pasión. Lo primero. Vale, pero ahora, estamos en un debate y igual soy un poco vehemente a la hora de explicar mis cosas, ¿vale? Pero vamos, no es nada. Visto ahora, o sea, yo soy profesor de filosofía, ¿vale? Entonces, desde una perspectiva filosófica, o sea, la pregunta sería, al margen de la histórica, ¿qué quedaría del pensamiento de Turgot ahora? Y ahí la situación ha sido un poco extraña, porque tal como les ha explicado, a pesar de los matices, veo más en Turgot un exponente de todos los prejuicios de un filósofo francés, ¿vale? Que habla sobre los prejuicios de los otros, y que es incapaz de ver sus propios prejuicios.
Y en este sentido, la siguiente, bueno, de hecho, la subdivisión entre primitivos, bárbaros, civilizados es, vamos, a la luz de los conocimientos de ahora, se salta toda, y a la luz de la ilustración, bueno, de la ilustración del romanticismo más. De hecho, el prejuicio, por ejemplo, de la idea esta simple de la religión como una cosa que el simple avance técnico solucionará, dices, es una visión excesivamente simplista de cuál es la función de una religión. Y ahora ya la pregunta un poco más con más calado. La cosa curiosa es que siguiendo la estela de Berlín, ¿vale? Y Berlín, que es un gran conocedor del romanticismo, los críticos, a pesar de eso es un ilustrado. Siguiendo veo más lo de Turgot, más como un exponente de un optimismo ingenuo de la ilustración, que pecó en exceso de simplificar la realidad, que eso tiene pros prácticos, pero tiene igual defectos de profundidad. ¿Vale? En este sentido, siguiendo a Berlín, me parecen más sugerentes a nuestro momento actual las sugerencias de autores como Vico o los ilustrados escoceses que tienen más matices o más fineza. ¿Me entiendes? Has explicado Turgot, sé los tres estadios, cómo luego eso tiene importancia en el estatismo, en Marx y tal, pero visto ahora, o sea, estamos en el siglo XXI, hemos visto lo que ha pasado y lo que está pasando. ¿Qué nos queda de su pensamiento? Gracias, Ya. A ver si yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho. Mira, para empezar, que él tenía sus propios prejuicios está claro. Y de hecho, una de las cosas por las que, como os he dicho antes, no encajó en la... A ver, me dice, dile a Antonio perdona, dice María José que cree que ya va a poder hablar después. Perfecto. Que una de las cosas por las que no encajó en la corte es porque estaba convencido de que tenía razón. Y que estaba convencido de que sabía lo que había que hacer. Y todos los demás estaban equivocados. Y no escuchaba, eso es lo que yo he leído mucho en las memorias de gente de la época que lo conoció. No escuchaba, porque como él ya sabía lo que había que hacer, pues entonces no tenía esa disposición a escuchar a los demás. Y además se rodeó de gente que pensaba como él. Él tenía muchos amigos fisiócratas, pero no era fisiócrata, pero también es verdad, colocó a todos sus amigos en los puestos importantes de la administración porque pensaba, eran todos gente con mucho nivel y mucha formación, pero que compartían sus ideas, o sea, que tenían sus propios prejuicios, está claro que sí. De la teoría de los tres estadios, bueno, pues sí, es una teoría que yo creo que ya nadie sostiene hoy en día. Tiene, digamos, la curiosidad histórica de que es verdad que es una teoría que nace a la vez tanto en Francia como en Escocia, que la comparten varios personajes ilustrados. No creo que nadie pueda defender eso ahora y eso también está lleno de prejuicios y de ideas absurdas y superadas. Vamos, lo único que también ha servido, como sabéis, la teoría de los tres estadios ha servido para justificar el imperialismo del siglo XIX, ¿no? Porque al final los pobres salvajes y bárbaros tienen que ser civilizados. Y además una cosa curiosa es que al final la civilización es Francia. Porque al final, ¿cuál es el modelo? Pues Francia. Francia es el país civilizado. O sea, que hay que ser un civilizado y hay que ser francés. No, bueno, estoy hablando un poco así ya al final, que siempre es como más relajado. Pero lo más importante, y la pregunta que me has hecho, que no es que me quieras caquear, ¿qué queda? A ver, yo, y se lo iba a haber dicho a Antonio cuando me invitó, Turgot no es un filósofo, y lo he dicho, de la categoría de otros filósofos que existen y que habéis tratado y vais a tratar aquí. Para nada. Es un filósofo, que es otra cosa. O sea, es un ilustrado diletante, que lo lee todo, que le gusta todo, que sabe mucho de muchas cosas y me imagino que poco de otras, pero es el típico ilustrado curioso, etcétera. ¿Qué queda? ¿Y qué es lo interesante? Y sobre todo para mí, que hago historia de las ideas políticas. Lo que queda es lo que afecta a la historia del liberalismo. O sea, si tú estás interesado, como yo, que hago historia de las ideas políticas y sobre todo me he especializado en la historia del pensamiento político liberal, sí que para mí tiene interés, a ver, interés histórico. Es decir, ¿qué es el liberalismo? ¿Qué tipos de liberalismo hay? ¿Qué tipos de liberalismo son o no más adecuados para esta época, si alguno lo es?
si es o no universalizable el liberalismo. O sea, a mí esas cosas sí que me parece que el autor tiene interés, pero bueno, es un interés académico. No sé si, pero vamos, no pretendo, o sea, desde luego aquí no hay una filosofía, digamos, en un sentido como a lo que os dedicáis vosotros. Esto es historia de las ideas, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Esto es estudiar las ideas políticas o económicas de un autor en su contexto histórico. Por eso os he contado mucho lo de las reformas, porque es historia de las ideas, ideas en su historia. Vale, pero ahí, por ejemplo, gracias por responder y por todo, pero ahí la idea de historia, volveríamos un poco al planteamiento de Antonio. ¿Hasta qué punto realmente había que hablar más de un pensador reformista? Pero claro, ¿se puede hablar de un pensador liberal cuando alguien está defendiendo el Estado? Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Tu idea es verdadera y eso lo saben también todos. Y no, bueno, todos no. Efectivamente, y además en Francia o en Alemania hace falta, para construir un Estado liberal, hace falta primero un Estado. Si no aseguras fronteras y comercio, no funcionaría. Pero claro, de ahí a hablar de pensador liberal, alguien que está intentando diseñar el liberalismo del Estado, es alguien que no está compartiendo el principio básico de cualquier pensador liberal, y es que el Estado, por definición, tiende a ser absoluto. Bueno, o que el poder tiende a corromperse, ¿no? Que el poder tiende a corromperse, pero eso es lo que os he dicho antes, o sea, sería un tipo de liberalismo que es el francés o continental, que es un liberalismo entre comillas estatista. ¿Eso es incompatible con el verdadero liberalismo? Pues para el señor Hayek, que es un neoliberal, sí. Hayek dice que el joven Turgot es liberal, pero luego ya el que no es tan joven ya ni lo cita, ya no le gusta, ¿vale? O sea, está claro porque está utilizando el Estado, pero fíjate una cosa, ¿qué hacen los padres fundadores de los Estados Unidos? Que eso lo dice Hayek. A ver, crean una constitución deliberadamente, ¿no? No espontáneamente, sino ellos van a construir una constitución y un Estado, a ver, entre comillas, desde cero, casi haciendo un contrato social. Pues el propio Hayek dice, bueno, esto no es exactamente lo que defiende la doctrina liberal, pero bueno, nadie duda de que la Constitución americana de 1776 de 1787 es una constitución liberal. Entonces, la cosa es que la libertad hay que esperar que surja espontáneamente después de siglos de evolución, y si solo surge en un determinado lugar y no en otro, no se puede exportar, no se pueden crear las condiciones. Y cuando tú me preguntas, ¿esto tiene sentido hoy? Pues cuando salen los países del este del comunismo, hubo muchos liberales que pensaron que había que ir a la antigua Unión Soviética, Rusia, a hacer desde el Estado, a crear las condiciones para crear un mercado. Privatizar empresas, cambiar la regulación, la normativa, devolver la propiedad privada a quien fuera. Bueno, ya sabemos cómo salió, pero muchos liberales fueron con esas ideas en la cabeza, porque tú no puedes esperar a ver si la tradición liberal surge después de siglos en determinados países o civilizaciones o culturas del mundo. Entonces, ¿cómo la creas? Utilizando el Estado, que es contradictorio, ya lo sé, crear el Estado para generar libertad. Pero es contradictorio, pero oye, pues puede que sirva, porque creas un Estado liberal, no creas un Estado creas un Estado que tenga sus límites, que es lo que decía antes, que Turgot también dice que no tenemos que tener tutores, que el Estado está al servicio del individuo. De todas maneras, yo lo dije el otro día y quiero dejar esto claro, porque lo digo siempre a mis alumnos, que el liberal no es un anarquista, que si no hay Estado no funciona el mercado, si no sería una selva, pero necesitas policía para que haya orden público, ¿no? Necesitas jueces para que se cumplan las normas, necesitas Hacienda para cobrar los impuestos. Y Adam Smith y Turgot dicen que hasta educación. O sea, que el liberalismo no es anarquismo. Entonces, ¿por qué no vas a poder construir unas condiciones favorables a un mercado? ¿O por qué no vas a poder quitar los obstáculos desde el poder y luego crear un Estado con representación, como decía Turgot, con asambleas, con participación ciudadana, con separación Iglesia-Estado, con reconocimiento de derechos y libertades? Te sale un Estado liberal, aunque hayas utilizado el Estado para crearlo, ¿no? Y otra cosa que se me ha olvidado deciros antes, pero Turgot, esa vena radical que tiene, critica a las colonias americanas, que no sé si tú también, no sé quién ha sacado el tema de las colonias, critica, las colonias americanas
cuando antes de crear la Unión Federal tenían sus propios estados, se convirtieron en estado, las 13 colonias, 13 estados con sus constituciones. Pues Turgot escribe a John Adams, que le sentó fatal, para decirle que las constituciones estaban muy mal hechas y que no le gustaban nada. Y una de las críticas que hacía es que había división de poderes y que él lo que quería era una asamblea donde estuvieran los ciudadanos y que no hubiera división de poderes, porque claro, él todo lo que Montesquieu llamaba cuerpos intermedios, él lo veía como intereses, facciones, como Rousseau, que te llevan a defender tu interés privado y no el interés general. Y claro, cuando tú lees eso, en la carta al doctor Price, y dice, las luminosas verdades de Rousseau, cuando habla Rousseau de la soberanía nacional, bueno, ahora estoy esperando que diga María José, que sabe todo de esto, dices, madre mía, ¿cómo puede decir luego Jonathan Israel que este no es un moderado? No sé, ¿no? Bueno, que María José quería hablar. María José, por favor. Bueno, ¿me escucháis ahora? Sí. Perfectamente. Normal. Disculpadme por lo de antes. Bueno, yo voy a cambiar un poco de chip. A mí lo que me interesaría subrayar, porque me parece que es interesante, es que Turgot es un muy buen ejemplo de los estereotipos que existen en la historia y concretamente con los que vemos a la Ilustración. Es decir, a Turgot se le ve como un moderado y Jonathan Israel le ve como un moderado, y yo asistí a una discusión entre Jonathan Israel y Paloma de la Nuez sobre este tema de la moderación de Turgot, y yo creo que en este caso desde luego Paloma le dio una serie de argumentos irrebatibles a Jonathan Israel. Bueno, sin embargo, a pesar de que esto está establecido así, de que Turgot es un moderado, Paloma ha expuesto de una manera muy clara que está bastante lejos de ser un moderado. Yo no sé si se le podría llamar radical, probablemente no se deba de llegar hasta tanto, pero desde luego en varias cuestiones está muy lejos de ser un moderado. En la cuestión religiosa, Turgot concibe la religión, como ha expuesto Paloma, y como lo dice en su libro, como un medio, como desde un punto de vista utilitario, pero es que la concibe de la misma manera como la concibe Spinoza. La religión es buena porque desde el punto de vista moral al pueblo, a la gente común les da una serie de normas de cómo se tienen que comportar. Yo creo que es la misma manera en la que la ve Turgot y desde luego eso no me parece nada moderado. En el ámbito político, pues plantea una monarquía limitada, una monarquía constitucional. En el ámbito de las mujeres, yo he salido un momento de la reunión y no sé si Paloma ha hablado de este tema, pero me parece un tema importantísimo que ella ha subrayado, no solamente en su libro, sino en otros libros, un libro que hicimos conjuntamente con más gente. Creo que Turgot es de los que piensan, y creo que lo dice explícitamente, que el desarrollo, el progreso de una sociedad se ve por el grado de libertad de las mujeres. Creo que esto, de verdad, no se puede llamar moderado, no se puede cuadricular a un autor de moderado pensando estas cosas. No sé, Paloma. Sí. Bueno, sí, mira, yo es que, a ver, que Jonathan Israel es un sabio y un erudito, entonces, claro, pues yo he leído y me lo he vuelto a repasar lo que escribe de Turgot porque le doy todo el crédito, pero es que sigo sin verlo. Entonces, ¿qué dice Jonathan Israel para que uno sea radical o moderado? Por ejemplo, que si eres moderado no eres materialista, porque los radicales son los materialistas, ateos y demás. Bueno, pues es que Turgot está claro que es un materialista. Dice, tienen que ser ateos, ¿vale? Turgot no es ateo, pero vamos, Turgot no es una persona creyente, yo lo veo clarísimamente, aparte de todo lo que os he contado, pero él todo el rato que habla de Turgot, en el último libro lo vuelve a decir, que es una persona que cree en la providencia divina, que es una persona que respeta a la Iglesia Católica. Yo es que no lo veo. Entonces yo me acuerdo una vez que me dijo, es que Turgot, me acuerdo perfectamente, me lo dijo Jonathan Israel, es que Turgot en su casa tenía un montón de libros de teología y un montón de libros de curas y de teólogos. Digo, hombre, pues sí, porque era un señor que leía de todo y es normal, y además ha sido seminarista,
que tuviera esos libros. Además, luego leí, María José, que muchos de los libros, curiosamente, que tenía Turgot, los títulos eran falsos, que lo que había detrás era otro libro, pero para evitar la censura ponía un titulito que, digamos, pero bueno, es una cosa muy curiosa porque creo que eran varios libros y que alguien lo ha catalogado y lo ha contado, ¿no? Pero bueno, yo no le veo esa religiosidad ni ese respeto a la Iglesia Católica ni a la religión. Sí, en los dos discursos de la Sorbona, pero es que en los dos discursos de la Sorbona tenía 22 o 23 años y estaba estudiando para cura. Entonces, claro, cuando dice en los discursos todo lo que el cristianismo ha hecho por el progreso, pues es normal porque está estudiando y está dando una charla en el seminario, en la Sorbona, pero yo luego no lo vuelvo a ver. Entonces, que en la historia, al final, como hay una tendencia hacia el progreso, que esté detrás la providencia divina, bueno, pues no lo dice, pues después, no digo los discursos, que el progreso sea una idea de la providencia secularizada, yo veo más eso. Y luego lo que has dicho de las mujeres, efectivamente, bueno, estaba en contra de la esclavitud y también dice de todo sobre la esclavitud y se mete con la democracia americana, la que se está creando en América porque tienen esclavos. Y dice efectivamente que para ver el grado de civilización de un pueblo hay que ver cómo tratan a sus mujeres y la libertad que tienen las mujeres. Pero Jonathan Israel, que yo creo que aquí está el quid de la cuestión, María José, tú que le conoces bien, lo que no le gusta y lo que hace que sea un moderado es que es liberal en economía y que no defiende la igualdad. Eso es lo que yo veo. Es que no te veo, María José, no sé dónde estás, pero yo creo que es eso. O sea, ¿por qué lo dice? Claro, es que defiende la libertad económica, defiende la propiedad privada, defiende, claro, el mercado y el capitalismo que vendrá después, el laissez-faire, y no defiende la igualdad. Y yo creo que eso es lo que hace que le ponga en el bando de los moderados, porque todos los que él considera radicales pues serían como más igualitarios. Que es verdad, porque los liberales no defienden la igualdad. A ver, económica, la igualdad ante la ley, evidentemente sí. Lo que pasa es que él cree que la libertad económica es la que saca a la gente de la pobreza, porque todas las medidas en el sentido del liberalismo económico de Turgot están para sacar a los pobres de la pobreza. La libertad de granos está no para enriquecer a los empresarios, sino para que la gente coma pan mucho y barato. Entonces eso es lo que la gente cuando estudia el liberalismo no entiende. O sea, lo ve como una especie de conspiración del rico para aplastar al pobre. Y estos liberales de esta época, digo, y en estas condiciones al revés, lo que ven es que ese es el único sistema que da oportunidades a la gente. Igual que abolir los gremios, porque es la única manera de que un señor que quiere poner un negocio en una provincia, pues puede hacerlo sin tener que meterse en un gremio, pagar, hacer unos exámenes, meterse en una organización que le va a regular, que le va a controlar, que no le va a dejar poner el precio que quiera, que es mejor para prosperar, para mejorar de condición, como decía Adam Smith, por la libertad. Eso es lo que cree Turgot, y en ese sentido sí que es liberal. Y yo creo que eso es lo que no le gusta a Jonathan Israel. No sé, María José, porque no, como no te veo esto de hablar así a las pantallas, no sé dónde estás. María José aparece como Galaxy Note 10. Es la pantalla, claro, es que estas cosas de la técnica. Tenemos, bueno, no sé si me ha oído, pero ya lo hemos hablado. Sí, te he oído perfectamente, Paloma. Y bueno, solamente una cosa, decir que es que yo creo que seguimos teniendo, antes hablaba de estereotipos, de clichés, tenemos una concepción de la ilustración, a mí me parece que muy errónea. O sea, ilustrados radicales, los que cuentan eran los ateos, los materialistas, los revolucionarios y tal. Y los demás eran ilustrados de segunda fila o incluso no eran ilustrados como los ilustrados españoles. Es que bueno, todo esto se está revisando desde hace mucho tiempo, pero que todavía colea. Bueno, me callo ya. No, sí, es verdad. María José Villaverde, como sabéis... Todas las clasificaciones acaban simplificando muchísimo a los autores. Y eso también lo hemos hablado alguna vez, María José. Claro, como Jonathan Israel escribe 1000 páginas en cada libro, que son maravillosos, yo lo digo, los tengo aquí en casa y me los leo. Pero claro, conocer tan en profundidad a cada autor es muy difícil. Entonces, claro, él clasifica, yo creo que en esa clasificación simplifica. Y aunque se lea todo o mucho de cada autor, no es lo mismo que dedicarle todo un libro a un solo personaje. Entonces, claro, tú te has leído todo, todas las cartas, todas las circulares a los párrocos de la intendencia, todas las cartas al rey, todas las cartas a los amigos, todo lo que escribe. Entonces, claro, tienes una imagen mucho más
mucho más llena de matices, de contradicciones, de complejidades. Además, la gente cambia, no es lo mismo ser joven que no, estar en el gobierno que fuera, ¿no? Entonces, estas clasificaciones son como a rajatabla y como que no varían. Y yo eso es lo que veo en las clasificaciones de Israel, que pues que no le pasará solo con Turgot. Yo Turgot porque es el que más conozco, seguro que le pasa con otros autores. Le pasa con Gibbon, pero en fin, esto es al margen. ¿Le pasa con Gibbon, dices? Claro, naturalmente. No te he oído. Bueno, pues ya Sí, no, sí. pues mira. Exactamente lo mismo y bien, claro, no entraré en detalle. Queda una palabra pedida de Evaristo y quiero agradecer el intercambio de Luis Balairón y de Miquel con muchos matices. Muchas gracias a los dos. Está registrado en el chat. Evaristo, Luego lo leo porque me interesa. Sí. Hola, Paloma. Oye, Hola. como nos queremos ir a cenar, pues yo quería decirte que me agrada de ver que estoy con Luis XVI. Con Luis XVI. Y entonces resulta que Godot quería reformar a todos los que tenían privilegios. Sí. Y lógicamente, a todos los que quieren privilegios no lo va a dejar reformar nadie. El rey se lo cargó porque luego al siguiente que le quería reformar es al rey porque eso son los privilegios. Eso por una parte. Y luego, pues le pasó lo mismo que ahora que estamos en el 2020, pues le ha pasado hace unos años al profesor Ángel Gabilondo, que también tenía mucha ilusión de hacer unos cambios, pero duró lo que dura un hielo en un whisky on the rock. Nada. Y quiero contestarle a Miquel, que ha dicho qué nos queda del pensamiento de Turgot. Pues yo creo que si este filósofo que dices viviera ahora, seríamos muchos los que nos apuntaríamos a su club, porque han pasado 200 años y hemos progresado bastante poco. A ver si tomamos nota y gracias a todos. Buenas noches. ¿Hay alguna palabra más pedida? Paloma, muchísimas gracias. A vosotros. Luego te escribo para pedirte esta cita. Muchísimas gracias. Sabéis que seguimos la semana que viene con la conferencia del profesor Julio Seoane sobre el concepto de contrailustración. En buena medida hablará de estas pasiones que Paloma ha apuntado, sí, en otro sentido. Así que espero veros a todos. En breve estará el vídeo disponible de esta sesión, así como el guión. Muchísimas gracias a todos y hasta el miércoles que viene. Hasta pronto. Muchas gracias de verdad.